lateral derecho de Nacional, su despedida, y estoy viendo un club, y esto es muy importante, tiene que ver con la última contratación foránea de Olimpia, empatando Nacional ante Peñarol 0-0. Venía a divertirte el casino Los del Sol. Tenemos máquinas de última generación, claro que restauran. Estamos en el shopping del Sol. Calidad lo que está buscando. Todo arranca con el combustible. Lo consigo, lo analizamos en el laboratorio y lo llevamos a todo el país. Con Petrol vamos. Sus climares te llevan a la fórmula 1 Sao Paulo en más de 70 premios. Tus compras de 200.000 para que generan un cupón y ya participas. Automóvil Sublime, equipo original auténtico. Energy Gas llega hasta tu casa y demás. La instalación es gratuita. Delivery 021 728 92 28. Tu solución rápida y confiable, Energy Gas. Esta mañana Capital le ganó Pereña por 1-0, quedando puntos. Si mañana ganara, gana Rumeñol la misma situación. 17-30, Rumeñol Santarín, 15. River Tacón y Darío. En la categoría intermedia, final de la primera etapa, Sportivo San Lorenzo, digo bien, está ganando por 1-0 a Pasto. San Lorenzo le gana a Pastoreo 1-0. Ricardo Lami. El ambiente mejoró, por lo menos en las gradas, no tener la gente que esperábamos, igual que el día de ayer, pero sí un número importante, entre 7.000, 10.000, un poquito más, ¿por qué no? La gente del Olimpia, principalmente la barra, va a ingresar en el sector sur, en el corazón del sector sur. Suelen ingresar 500, 600 y, ¿por qué no?, un poquito más, 1.000 personas, lo que significa que vamos a tener un ambiente mucho más lindo cuando el partido esté por comenzar. Estarán ya en el entrepiso, por llamarlo de alguna manera, porque ingresan casi iniciándose el partido o iniciado el partido, haciendo el ruido necesario y dándole la alegría, la fiesta que necesita el fútbol. Muy bien, primer tiempo, la intermedia de visita. San Lorenzo le gana a Pastoreo 1-0, ¿sí? Y se nota que mucha gente vino sobre horas, así que probablemente una vez que inicia el partido, hasta los 10-15 minutos, habrá público ingresando porque, insisto, la fila quedó un poquito extensa ahora para entrar en preferencias. Ya estamos en la zona interior del estadio, en un ratito se viene el ingreso tanto de Olimpia y Nacional al campo. Guaraní 2 de mayo. Para internet tu encuentro Pámica, Organización Centro Industrial de Militar 92, comunicando al 413-7000 para que cumplir desea. San Isidro, 37 años de experiencia en el mercado. Los mejores porcelanatos, cerámica, con sangrimerías, accesorios para la construcción. San Isidro, proyectos juntos. La Plata Empeño, con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero sin vendedores locales. Ingresa a laplata.com.py. Empeña seguro, empeña La Plata. Cristal Cauce, cuando en la colocación de menos llamados de PH laminados y más. Síguenos en redes sociales. Cristal Caus, cristalizando sueños. Reiteramos porque siempre damos gran destaca de internet. Esta mañana Capital le ganó Pereña 1-0, terminó el primer tiempo. San Lorenzo de visita le gana a Pastorón por 1-0. Mañana River Tacón y mañana Rumeñol Santarín. Ya conocen los cables eléctricos Corte y los desarrollados con datos estándares de calidad a mejor precio. Encontrarlos en las mejores coleterías del país. Mejor centro del país y más de 1.500 profesionales en acción. SPS Medicina Prepaga 30 años de nuestro salud. Con el respaldo de CONESEPA. Estamos con información. Informa personal, elegir la conexión total personal. Listo, reiteramos los equipos, ¿te parece? Olimpia en el arco, 1 Gastón Olveira, 14 Gustavo Vargas, 5 Junior Barreto, 22 Manuel Capazo, 36 Facundo Zavala. Mitad de cancha, 11 Ronda y Redes, 6 Richard Ortiz, capitán de equipo, 20 Giovanni Bogado, 7 Iván Leito, en ataque 19 Adrián Alcaraz y 9 Sebastián Ferreira, los iniciales de Fabián Bustos. Nacional, 1 Gerardo Ortiz, 21 Fabián Franco, 14 Claudio Núñez, capitán de equipo, 5 Gastón Benítez, 19 Darío Cáceres, 33 Fernando Gaona Lugo, 40 Fabricio Jara, 16 Celso Ortiz, 6 Juan Fernando Alfaro, 27 Richard Prieto, único delantero 7 Ignacio Bailone, no dirigidos por Pedro Sarabia. Reiteramos la información, está despertando Nacional Peñarol, clásico uruguayo, terminó el primer tiempo 0-0. Morales, nuevo jugador Olimpia arriba mañana. Unisa te ofrece carreras en Ricardo Blanca, bioquímica, contaminación de elección tras carga, ya pulsar los 35 millones. Los límites semana pueden ser perfectos con los chorizos calabresa, con queso y tocana con el mazanaco picante tradicional. Unisa, calidad de queso. Un segundo, Cristian Colmán, Víctor, pasó a saludar a Fabián Busto, lo tuvo Barcelona de Ecuador. Así es Arturo, en la 2020. Terrible ruido, terrible, espera un ratito. Terrible. Darío contigo. Los fertilizantes solares ofrecen soluciones integrales en la operación de la alimentación a través de Messi, de redes sociales sobre la fertilización Paraguay. Ingresa a www.amostaner.com. Amostaner lo cambia todo. Contigo tenemos servicios oficiales para repuestos y cobertura
Vamos al segundo de 7-6, avanza siempre con Keto Chaco, con el respaldo total. Brindemos por la vista con el delicioso vino Álamos. Importa este medio para ver productos de los Andes. Instagram productos de los Andes. Vega. Terrible el bombardeo, terrible. Pobre vecindad, pobre gente mayor, pobre las mascotas y la gente mayor y más, y los pequeños también, por parte de la barra de Olimpia. Pobre gente, lo digo en el buen sentido de la palabra. Acá en este país uno hace lo que quiere, ya volvemos. Renova tu seguro de automóvil y tenés 20% de descuento en una póliza de conversión seguro hogar. Posesión de seguro 65 años protegiendo tu futuro siempre. Uninorte, Universidad Privada número 1 de Paraguay. Inscripciones abiertas, llámanos al 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad sin seguridad. En Bristol, 50 millones para renovar tu canción a Volkswagen con 0 kilómetros. Bases y condiciones en bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. En el Abrazo Supermayorista de cuenta con tarjetas de crédito de bancos y cooperativas. Reserva el Abrazo Supermayorista y entérate en los aliados. Es una pena que la vecindad tenga que soportar esto. Claro, realmente es no sé si es para tanto, para esos partidos de Copa, el recibimiento que se tenía antes, pero ahora pasó todo lo normal. Realmente el ruido es terrible. Hace 3 minutos que estaban explotando bombas. Increíble, ¿verdad? Y como decía Arturo, la gente enferma, los niños, Las zonas mayores, la mascota. Claro. Bueno, pero aquí cada uno dueño de lo que hace. Y es lamentable. La opinión de Ricardo en una presentación de Quitador para que valoren, quitadores de Laja, nuestra calidad, su seguridad, la sabatina Avenida Fleming, sistema de pago, Avenida Sevillana, 751, llamamos al 729-6060, Fleming, Destino Campo, tu parrilla preferida. Creo que uno está en contra de un lindo recibimiento. Siempre es importante que los equipos, todos y mayormente los grandes, tengan un recibimiento así. Pero después están también los otros tipos de recibimiento con las bengalas, con las luces de colores y demás. Los humos no digo porque creo que está penado. No se pueden prender los famosos humos de colores. Pero el ruido fue hoy incesante, fuerte, muy fuerte. De una Olimpia que presenta a sus figuras, de hecho que ya jugaron en el partido contra Racing. El ingreso de Capazo, por ejemplo, la vuelta de Capazo, Vargas, otro de los jugadores que vino de refuerzo de Guaraní, él, Giovanni Bogado, también nuevo, y por supuesto los de arriba, Alcaraz de Libertad y Ferreira, que volvió del fútbol argentino, pero que ya conoce la casa porque salió de Olimpia. Ante un Nacional que no va a poder contar con sus velocistas, con los jugadores quizás de lo más importante que tuvo el torneo de apertura, y no son hermanos, pero los dos son caballeros, Thiago, Gustavo, uno que va a venir precisamente aquí al Olimpia y el otro que va a pasar a jugar por Libertad. Hoy tiene ese problema o tiene esa dificultad el conjunto de Nacional, que le quitan la posibilidad de 2 jugadores con goles, sobre todo las cosas con goles, inclusive ambos le convirtieron a Olimpia, que aseguró por eso a Thiago. Va a ser un partido lindo, va a ser un partido importante. Vamos a ver en la mitad de la cancha, donde el conjunto de Nacional pone mucho más gente. Jara, Ortiz y Alfaro en la recuperación, ahora Lugo Prieto en el desdoble, puesto Bailones solo en el ataque para el conjunto de Nacional contra una Olimpia que se impone todo el poderío. sigue por comentar. Y lo ve por Tokio, el equipo récord con el pacto de confianza en el Y el grupo. récord, digo, Que sigue entrando el público, Arturo. Yo creo que estamos entre 9 y 10.000 personas aproximadamente. Una concurrencia bastante similar a la de ayer en la olla. quería decir sobre Colmán con gusto porque vino para perder. Tiene razón. Colmán había compartido con gusto en la época de pandemia, entre el 2020 y 2021. Jugó en Barcelona de Guayaquil, por eso se acercó respetuosamente hoy en la banca de Nacional Cristian Colmán a saludar a quien hoy es técnico de Olimpia, Fabián. Bien Franco con la pelota, la pone para Gaona, Lugo a la derecha, se metió, ganó Lugo, vino siempre, le marca y afuera, cubría Capazo, tiro de portería. Tomar nuestra de premio para el concurso Regalito General con conexiones técnicos y participantes de premios con para ganancia ahora con Mundo Fatma. El partido Francho hizo con que su colegio lo mata frente a la final de libertad con France. El saludo de la felicidad tiene la selección. Para sacar la pelota el portero, Pereira, y sigue llegando público, supera Cerro, Víctor. Ah, hijo, yo cabeza a cabeza noto en este momento. Quizás si entra más gente ahí podríamos hablar ya de que Olimpia trajo un poquito más de público que Cerro. Jugado, entregó la pelota para Richa, colocó de zurda
Nacional. Pone la pelota arriba. Que hace que surge en la academia. Emileta sobre la residencia, es importante conectarse al micro 443-600, en la nota de los mineros inversiones en la vida. Desde la vida digo un poco para el convertirte de 20% de costo y tenemos el empate con todos los caminos. La pelota atrás, la viene recibiendo Junior, juega después, le entregó la pelota para Sorqueno. Los síntomas que te da el partido, la intención que tenés, Ricardo. Y que el Nacional va a salir a apretar en la mitad de la cancha, tratar de ganar la iniciativa Olimpia, sobre todo contra el jugador Richard Ortiz, y Olimpia con velocidad puede dañar. Otra vez teñido Iván Víctor. Así es, volvió al teñido Iván Leguizamo. La pelota cabezazo a Ferreira, responde el puntero Ricardo. Qué lindo cabezazo de Ferreira como número 9, y también las manos seguras de Ortiz para desviar. Equipo Richard, pelota fuera y el tiro de portería cerca del banderín. Tupi, 29 años llenando tu lugar de defensa. Gran dirección de Genaro Tío, lo mismo aquí en el Boca. Lo vimos aquí que tiene un partido más. O sea, este es el último partido contra Guaraní puede volver. Muy bien, la pelota la va a sacar Kiri Roja, con que da el sector sur. TV Tokio 85 pulgadas, 20% grande como tu lamento, tiene etiqueta negra, la calle de precios internacionales. Ya mira Caricia con una Caricia ministro de Contacto como favorito. Ya mira Se Caricia. espera la presencia de Morales de los foreños, la última y conduciendo limpia. Cada vez que tenga 50% matrícula en cuotas en el trabajo de 5 minutos, no me llega. Ni se pone muy bonito, no se cura. Ni venga que estar hablando que tiene plata que tiene cotización. Sabe que casi para matar cada noche, ni venga santo por La opinión de Ricardo es una presentación. quitando para que quitando desde la que no tiene comunicación seguridad, se me tiene menos de 751, ya pasan 760, Después de los compañeros de mayo, ponen a ser los compañeros guaranitos de mayo. Yo creo que para Camacho, Pera sobre la izquierda, saliendo Camacho, moviendo la pelota bien, buscando balón para recibirle a él, jugador de Olimpia para poner la Sabana. ¿Qué pasó? ¿Se apuró Sabana, Ricardo? Sabana que vuelve del Mundial de Clubes, claro, totalmente otra cosa. Se equivoca en la primera jugada, hoy todavía está latente y pendiente que pueda ser transferido el lateral de Olimpia. ¿Qué se menciona Morales? Porque está jugando por Nacional su último partido. La pelota llega 1-1, viene un golpe de cabeza, porque improvisa el lateral derecho a Vargas. No sé si la palabra es improvisar, porque es más central en Olimpia, Ricardo. Claro, para mí sí, es improvisar porque él es más central, más que puede hacerlo, no siente, no es de oficio. Y otro detalle, hecho por lado derecho donde está Sabana, Ricardo. Permanentemente juega un Lugo que es muy rápido y entre los dos centrales se mete Bailón. La pelota saque de costado, Cáceres para Nacional. forma personal elegir la conexión total personal. En la intermedia arranca la segunda etapa, San Lorenzo le gana a Pastoreo por 1-0. Esa que de costado, señor les corresponde al equipo de Nacional. En marcha que antes se confirmaba el jingle y se inició con el tecnología de experiencia de que se pega ni se especialistas en tecnología. Olvídate lo que te resulta suplica compartir la gente como la negociación del servicio de los 86.000. Lo que hace música queda bien. Esta mañana Capital le ganó Guaireña por 1-0. Primera etapa, Metro Chaco, presión calidad de litros, ya. El que marca como volante central es Giovanni Bogado, Ricardo. Sí, se queda más Giovanni Bogado tratando de cubrir las espaldas de Richard Ortiz. Sí, señor, falta tiro libre, Víctor. La falta de Adrián Alcaraz que lo empujó a Darío Cáceres de Nacional. Mañana juega la mañana, te meten en 18:30. El público de Olimpia en la tribuna, la barra se atencionó, Víctor. Así es, Arturo, que llegaron cuando ingresaban los equipos. Después del bombardeo aparecieron los hinchas de Olimpia en la zona sur. 90% de ocupación más o menos en este sector. Todavía quedaron algunos lugares y sigo notando que va entrando más público en estos momentos aquí en el defensor. Benítez buscaba Núñez, la pelota fuera se acostado de la cancha, que hace de sube frente a preferencia, lo mira Augusto. Indicaciones de Zanabria, 0-0.
me pareció que salió, pero para el asistente no. Ahí saque de contacto cerca del banderín. Y 29 años llenando de felicidad. Señores, señores, los caballeros, los Tony Nacional, Tiago, Olimpia y Gustavo Libertad. Te cuento que 85 por 20% de plata como todo listo. Tiene que tener la papel internacionales. Ya mira Canicia con la localización de como bonito. Ya mira Canicia. Esa que de costado Nacional pone presión y carga más sobre la derecha, cubre Olimpia. Tiene saque de costado, ya tuvo 2 intervenciones. Olveira, Ricardo. Olveira muy seguro. Estábamos hablando durante la semana de Olveira, si era el mismo, ¿no? Hoy vuelve a demostrar mucha seguridad, por lo menos en las 2 primeras pelotas. Está luchando Prieto, está evitando la salida. Olveira, 0-0, jugó una grande monumental. Miles de millones de premios, muchas chances para un millonario. La suerte que está ganando en la DGC, se pone muy. Que tiene un logro en la americana por la tenemos en el 62, 88, 44, 37, de la generación más llamada en América. La opinión de Ricardo es una presentación. Quitador para que valoren quitadores de la que nuestra calidad su seguridad. La salud de los Philippines, el nombre para que se quede en 752. Ya no se tiene que 63 mil estilo campo de panilla. Está claro, Darío, que la ilusión. Sí, vuelve de repente. Como que te desconcentran haciendo la salida. La pelota la saca el portero Gerardo T. Viene a buscar la pelota arriba y de cabeza. Sacó Bogado. La pelota va a mitad del terreno. La controla Red. Metió la pelota para Bogado. Antes de Varia. La pelota la controla Camacho. Sale Olimpia 0-0. La potencia y precisión de Gil tiene un otro nivel de resistencia. La visión y seguridad que ahora la gente con la de contigo. En el supermercado se toma también que se consigue un limpia. En los supermercados esto es El rechazo sacando la pelota. Este es Núñez, ¿verdad, Víctor? Sí, Claudio Núñez es el primer central, el capitán de Nacional. La pelota va a mitad del terreno. 0-0. Se pasó la academia 0-0. Cuando ponen el visto tiene que para una de un perdón no pegan son 8 300 7 20 de esto de tecnología de comunicación fácil para que la generación de la diseña de saber pensando en la necesidad del otro mercado en el que fácil por no para La pelota para Gauna Lugo, la derecha vino la marca Gauna Lugo con el balón, viene cubriendo Zavala, movió por bajo, la pelota viene a la derecha cambiando para meterse. El jugador Jara, ¿qué digo? Sí, Francisco Jara, Francisco se llama, ¿no? Fabricio Jara, pelota fuera. en casa que se tuya con los fuertes de la que la tecnología de calidad de casa de historias hace que te distrae de una sentido que de participación automáticamente para ganar una impresión que dentro automotor central que vino con La pelota la controla Olveira, vino el empate de Bayrone para sacar el arquero de Cano, intenso juego Ricardo. Está lindo el partido porque los dos quieren, los dos buscan. Nacional desbordando por los costados, pero primero manteniendo la pelota en el medio, donde le hace superioridad a la gente de Olimpia y Olimpia que está jugando mucho las pelotas largas, principalmente con la salida de Capazo. Juego para Nido de medio. Catedral Weekend hasta 50% del punto contra los medios de pago de libre 27.000 farmacia Catedral 120 de calidad de compromiso con Marco Corral contra Banco Financiero Cooperativa Internacional ingresa por general con el cumplimiento de caja de billetera Marco. ¿Quién caía, Víctor? La falta fue de Iván Leguizamón, quedó caído Fabián Franco. Saliendo con la pelota para buscarla el jugador Vargas del Olimpia, la va a poner sobre la punta derecha, perdió la jugada corta. Está recibiendo Bogado para Richard Ortiz, marca Alfaro por el medio, 0-0, fútbol a la monumental. Neumático John con cambio, el tiempo de juego 10 minutos, primera etapa 20, Chaco, precio que el del centro ya. Eso es seguro, segundo Chaco. Después juega con amigos de Mario Chávez Saber esta mañana, victoria de Capitán con el intermedio 1-0. Se fue Junior, lo mira Richard Rotica por el mando Junior. Entregó para Red, vino la marca en el fondo. Sacando la pelota al cielo para buscarla Richard, viendo menos de forma. Y la mano reventar de Acene. Ya escuchaste vino que se vea su 2025 ya sobre el canal. Tiene que escuchar su plataforma hacer posibilidad. Su equipo particularmente por su conocimiento con los personas de la tierra para la vida de cadena. La canción que va a sentir la diferencia. Buena de Alfaro, jugó para Richard Prieto va para los demonios sobre la izquierda, le pegó una balón de acción. Otra vez le recupera Richard, mandó la pelota para acá, se le colocó el centro, Gaona, luego tiró, gol.
se enteran que Olimpia está 1-0 abajo en el marcador. Ahora Lugo no estuvo pasado en Olimpia. Sí, Orlando Gaona Lugo jugó tiempo atrás en Olimpia, así es. La pelota larga, pero festejó, gritó, ¿eh? Sí, con todo y todo. Como sacándose en la mufa. Fue un paso De breve. la camiseta. Sí, totalmente festejó. En realidad fue un paso breve. Una temporada tuvo Orlando Gaona Lugo tiempo atrás, defendiendo los colores de Olimpia. Nacional 1-0. Recorre el presenta que presenta un cabo, una línea conductores eléctricos de alta calidad, tiene un cabo, representa este mundial con electric saca, que amplifica la presión para crear más ambiente con el componente de crecimiento, para el respaldo de Chaco, pero como todo el resto de ese Panamá. Bienvenido de medio, los Casal, niño Jorge, dos compañeros. Elegir Universidad Privada María Serra, la carrera de reconocimiento con el meta con la comisión de planes, incluso la nombró como Gómez, a veces se convierte en un pensamiento con los departamentos, eso se hizo que siempre agrega, no soy su capitán para más. Con Galejo, ni idea a dónde va a ir. Terminó su contrato y dejó de ir. Nosotros tengamos un acuerdo para ir con Independiente para comprar el pase. ¿Qué significa, Ricardo? Que le van a comprar el paso y mañana se tienen que reunir. Bueno, eso es lo que responde agradeciéndole a Héctor Melgarejo. Gana Nacional, pero no sé. Un segundo tú puede cambiar lo que ha dicho que te mostró cuando aparece la super si sus opiniones que hagan solicitan que apareció un kilómetro del sentido 5% 60 veces de plazo para usar los otros 48 meses que hagan actual. Gana Nacional, pero sí. Vengan a invertir en casino no tan solo para los casinos de terminar el segundo estamos aquí en el tercer calidad lo que está buscando todo el económico posible no se puede realizar mucho todo el país completo. Gana Nacional, gana Nacional. Y vale, te llevan a la cosa por más de 70 minutos con más de 200 millones de géneros comunidades participadas, donde pueden suplir el equipo de que no lo obtengan. Energía llega a tu casa de la internacional gratuita. Televisión 28, 48, 92, 28. Tu solución propia y confiable. Energías. Bueno, disparo al arco por bajo, fuera Ricardo. No Maidone que tenía dominadas las acciones, pero le pegó, no sé si al arco o intentó buscar un compañero, pero el pase fue realmente mal. Pudo haber quitado mayor ventaja, principalmente con el físico que tiene Bailone para parar la pelota, aguantar de espalda. 1-0 gana Nacional. Neumáticos Yoko cambia el tiempo de juego 15 minutos. Primera etapa, Petro Chaco, precio calidad de litros en 1-0 gana Nacional. y su segundo de Chaco. 1-0 gana la Academia. Víctor, y Barrientos era de Guaraní, ¿verdad? Sí, exactamente, terminó Va con Barrientos, ¿verdad? Nicolás Barrientos. Bajado Nico. Va a Adiliano, dicho sea de paso. 1-0 está ganando Nacional. Necesita plata que presta mucho más muertos artículos igual que necesitan mucho más plata lo que gana plata es mucho lo que necesitas. Cristal que no se conoce en el corazón de la plata que no se más. Seguimos en progreso sin el Cristal que no Cristal es el coso del Río. La condición de Valdés, sí. Sí, porque él puede jugar abierto por el sector izquierdo, también lo puede hacer Iván Valdés. 1-0 gana Nacional, Darío. Necesitas que recibitiva para tus instalaciones te recomendamos corte y no mayor tecnología mejor conexión contra los síntomas soluciones de electropares tratamientos especializados profesionales calificados atención inmediata SBS que tu salud mejor del Señores, San Lorenzo de visita le está ganando a Pastoreo por 1-0. informa personal elegir la conexión total personal. San Lorenzo estaría sumando la cantidad de 24 puntos, llegando a la quinta posición en la categoría intermundial. Tiene 30. Entonces, ¿qué decir? 24 si gana, creo que el Montero tiene 31, ¿verdad? Y al ganar Capiatá, creo que tiene 30, ¿verdad? Así es. Entonces informamos de cómo está la tabla, para que el oyente tenga una idea de la puntuación que va logrando San Lorenzo. Lleve Tokio 85 K 20% un cambio como automático óptimo que te alegra la gente como representa nacional de Yamira Caricia con una creación de bonito Yamira Caricia. 1-0 ganando Nacional, ubicamos una presentación. Quitador para que lo quita de la que no trae la sensibilidad de la salud de la pequeña de la iglesia de la comunicación de la sensibilidad ya muchas circunstancias La pelota la pone, así tenemos un panorama de intermedia. Primero hasta 12 de junio, Capiatá, mañana juega el Revenue, que son los equipos arriba de la intermedia. Realizarse se entrega con 430 San Lorenzo y la vecina para que pertenece a Juan Colón y lo que viene a que acaba sus esa calidad de eso. Hay que un tiro de esquina para Nacional. Y 29
señores, victoria de Cambia hasta esta mañana, quedó un punto del 12 de junio, con misma cantidad de partidos. Mañana juega Rumeño, de ganar Rumeño la misma historia, no pierde la punta 12 de junio. Los fertilizantes solares ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas. Son altamente visitas redes sociales Solar y Fertilizar Paraguay. Ingresa a www.bota.com para ganar lo cambia todo. 1-0 está ganando Nacional. Que encontraré más servicios, oficinas, parroquianos, y valor de 20 grinos al 076 avanza siempre con Quinto Chaco, Arre, Bajo Total. Desde la opinión de la base que nos saca con su opinión con la mitad, la vicepresidenta de Minutos de los Andes, contactos en 094-603-777. Y se pregunta Rumeño con qué juega, le decimos mañana en Tesaní, 17:30 de local. Si encontramos una policía de economía por primera vez, tiene 25% de control, cheque, 65 de que todo mundo lo siempre. Y no, de la Universidad de para profesiones en Bayrón con una mano, Ricardo. Sí, cuando empieza a acomodarse, la pelota le pega en la mano y toda mano dentro del área del atacante. Se tiene que detener el juego y poner la falta, por más que no sea intencional. Muy bien, señoras, señores, 1-0, ganando el equipo de Nacional. El ministro 50 para el Norte Nacional, 45 kilómetros más, 5 condiciones en Cristo, Gabriel, la mejor casa en el doméstico del país. En el abrazo supermayorista de junto con tarjeta de crédito y bancos y cooperativas. Realiza un supermayorista ¿Qué pasó, Néstor? Me parece que estaban analizando por la duda si es que no pegó en el brazo de Junior Barreto, pero definitivamente no pasó nada, sigue el juego. Después se enfrenta con Aní, 2 años con que ya sabe, niño, los compañeros en la cobertura. Automático ya con Gabriel, tiempo de juego 20 minutos, primera etapa 20, Chaco, principalmente de litros, Arturo, dijiste. sí, señor. La opinión de Ricardo es una presentación de Quitador para que no le den quitadores de la cara, otra calidad, su seguridad, la salud, la avenida, Avenida Sevillana, 1751, Llamas, 729, 60, libre. Estilo el grito, la inducción es terrible en lo que podemos escuchar en la temporada, que ver también en la inducción que se siente y que se transmita que al oído de los defensores. Domingos de Mega con centenas del 50% de punto a través del 61-63 precio. El punto más rápido con solo tu belleza y tu economía. El motivo para su congreso para que el mantenimiento de la con el disfruta con el sabor, la felicidad y la selección. Y se le complica más a Pastoró cuando viejo cuando el partido que está ante San Lorenzo por 1-0 en la intermedia. Sobre una pelota se le para Vargas, echando freno Morales, que ese es su último partido uruguayo con Nacional Peñarol en el clásico uruguayo. En la lucha por el intermedio están empatando en el Centenario 0-0. Octavo media beca del 50% matrícula en contación con toda maestría, sin nada, sin copia, que con begrega, ni educación para mujeres, inclusive. Se abre mucho ahí, ¿no? Es interesante porque es el único puntero y no solamente está en el área como centro delantero, sino que también se tira a los costados para intentar a la defensa. En la última jugada me pareció falta de Cáceres contra Redes, que lo empujó, y después Redes le dijo lo que quiso al asistente, que no tomó ninguna determinación. La pelota la tiene Junior cuando busca Camacho, si gana la academia, no se le compromiso con una Lugo. En el Sol Seguro solicitando por el Sol Seguro 021-236-3000, ingresa al solseguro.com.py, el Sol Seguro siempre te acompaña. Ven a Flores con el tema 365 desde la 24 horas, vale que lo meten con 667. Si no se quita como Mema. Zavala con la pelota, la coloca para Camacho en la intermedia, único puntero, 12 de junio quedó uno que mitad, si mañana gana Rumeño, queda la misma posición a 1 del 12 de junio, mañana Rumeño frente Santani. El bar chequeando y sin confirmado al final dice y sin confirmado de Italia, tecnología de Brinza, que se pega y se especialistas en tecnología. Dando mucho tiempo para levantar la relación utilizando la información sin cálculo. El comunicación usando el segundo caso. Así que hay Giovanni, Víctor. Y Giovanni Guado, que quedó de Tenés razón. El Giovanni que caía le va a pegar al arco, no se vaya 1-0. Giovanni juega la pelota por bajo, más Ricardo. Bueno, Giovanni Bogo es de esos jugadores talentosos que uno lo conoce, pero hoy se quiere poner el equipo al hombro y no le da. Todavía no le da, tiene que ganarse su espacio, jugar con tranquilidad, saber a qué juega primero su equipo para que él también pueda adaptarse y jugar a lo mismo. La pelota en el aire, el empate, Red, hay una mano. Puede venir al bar, atención con ella. Está, le pegó Ferreira, después Redes. ¿Qué pasó, Víctor? Fue Darío Cáceres. A mí me parece que más bien en la
cara, le pega, le reclamaron por inercia a los jugadores de Olimpia y en la segunda acción le quedó a Sebastián Ferreira y no pudo rematar el lateral. No fue mano, Víctor, para No, para mí en la cara de Darío Castro. que Blanco menos siempre tiene la asistencia del badminton, ¿eh? Sí, y ahí ya da la orden para seguir. Reclamaron a Olimpia tímidamente, ahora se habilita el lateral, así que no pasa nada. Se reclamó mucho Ricardo con el técnico, Víctor, ¿eh? Totalmente, Busto hizo la señal de la mano muchísimas veces, pero los jugadores que participaron de la jugada, como dice Víctor, tímidamente y después se quedaron. Hoy gana Nacional 1-0. En San Punto de Europa, pertenece a la plancha nacional, sucesos, casos económicos, económicos, ventas, 835, 833, San Punto de Europa, por la compensación limitada de los cachos de que participan en ese convertir a puntos y más. Chauti de punto oficial de la Roca. Se le sigue reclamando algo, mejor dicho, justo al juez de línea. Insisto, a mí me pareció clarísima que pegó en la cara, ahí le da el gesto del ok. Por lo visto le avisaron desde la banca que no pasó nada y le pide disculpas justo al juez de línea. 1-0 gana Nacional, Ricardo. Gana Nacional 1-0, está jugando bien, pero bajó ahora la intensidad que tenía en los primeros minutos. Olimpia puede aprovechar esto jugando al fútbol, jugando con la pelota, no tirando tantos pelotazos, buscando los delanteros que si bien son rápidos, están bien marcados. 1-0 ganando la Academia. Centro materiales andamos, se perdería el todo para el profesional, la comunidad para la primavera contención. Más de 25 años de doble de contención y calidad de concentración de servicio. Organismo de referencia de la fortaleza. Neumáticos de Oroca, el ritmo de juego 25 minutos, primera etapa. Dentro ya conversión en la derecha, sector. Eso seguro, habrá con la solución para que el clima la ambulancia que le vive a los síntomas de la gripe respirando salvate con agua. En el entorno de la de que existe un electrodoméstico de la marcha de 3000, en el entorno de calidad de vida. Partido trámite, Ricardo. Ahora Olimpia quiere salir al ataque, está mejorando, de hecho que lo está haciendo, tiene que participar más para eso. Un jugador que fue importante en la primera parte del campeonato, ahora se volvió a tener quizás por cámara de Guizamón, que está muy apagado, eso hace que tenga que prácticamente agarrar todas las pelotas por ese sector. Zavala por la compañía de Bogado, sí por el sector derecho, Redes jugando bien. Tipo de mal. Pelota cerca a la derecha afuera. Tupi, 29 años, tiene oportunidad de felicidad. Tiene 100 minutos para Víctor, para Richard Ortiz. Así es, la primera silbatina del partido para el capitán Richard Ortiz. Noto que la gente ya se impaciente con él cada vez que agarra la pelota, da un giro lento, como que no apuran y ahora con este error se notó la silbatina generalizada del público. En su último partido base Morales, lateral derecho, cuando que viene mañana probablemente al país para incorporarse a Olimpia. Vargas se está ocupando ese punto que dicho se reparto. Hay empate en Peñarol Nacional, 0-0 en el Centenario. Tu vehículo que le tocó manejo con la trama de animales con su económico de sucesión de animal, lo que la fábrica no te dio. Lleva tu piso visible 200 kilómetros por mínima, entrega y compras de $450. Consultas al 074-408-75. En cuanto a tu vehículo tiene ganas de confianza y calidad de paz. Yo le había dicho a Ricardo, cuando comenzaba el partido, le acuerdo de Gaona ganando la posición a Zavala. Sí, le está ganando de manera fácil y eso no es algo que veamos todos los días. Ahora, en defensa de Zavala no tuvo vacaciones, no hizo pretemporada, siguió jugando porque fue al Mundial de Clubes. El viaje habrá sido bastante largo y cansador para él porque rápidamente se acopló al Olimpia y está jugando. Muy bien, señoras, señores, 1-0 la Academia. Debe toque 85 pulgadas, 20% grande como tu aliento, como tiene etiqueta negra la calle con más marcas internacionales. De Amira Caricia con la acaricia electrocontacto como favorito de Amira Caricia. Tiene la opinión de Ricardo en una presentación. Quitador para que hablar el quitador de la aja, otra carga su seguridad, la sabatina Benito Flex, sistema prepago, Benito Sevilla 751, llamas al 7960-60, Directino Campos, Salvador le sigue ganando más de lo que fue por 1-0 Micha Pérez. miles de millones de premios y muchas chances para aumentar millonarios, las suerte está dando la que siempre se mete, se pone muy bien, y que no tiene los problemas de América, como hay muchas veces 63, Barcelona 844-44-737, bonita la generación más hasta la Marina América. Capitán Gano Peña quedó a un punto de 12 de junio. Reunión si gana mañana. Santarín también queda uno. Anteriores para la construcción, Banco de la Solución al Río, una por esquina, porque para parecer 43 años construyendo contigo. Calidad de juntas en supermercados, esto es 25% con beneficio riesga. En todos los supermercados, esto es Toppings Paredes. La pelota a la izquierda se fue Zavala para colocar el centro de zurda. Le pegó, tiró. Mira el Celso y buscó la pelota penal. Cayó Leguizamón penal.
es Arturo, lo chocaron a Leguizamón, la falta fue de Celso Ortiz. Cobró decidido el penal el árbitro Blas Romero. Ahí está Leguizamón en el piso, Ricardo. Yo no sé quién choca a quién, ¿eh? Me parece que Leguizamón va y lo choca el jugador de Nacional. El árbitro no dudó un segundo para cobrar la falta, y mismo de vuelta, el rechazo. Y sí, se lo lleva por delante Celso Ortiz. Ahí está la jugada del árbitro también. Al piso y con las piernas arriba de Iván. Penal para Olimpia. Lo mejor para tu motor, tu primer tractor visto, bien montado, conocer más secretos de motor con tu pega. Fácil marcar la cabeza de la necesidad de salud, pensando en la necesidad del mercado. En equipo fácil volver, nada para radio. Listo, Pineda. Y ya tocó la pelota decidido Sebastián Ferreira. Donde que Rey también se acercó a él, ahí Richard Ortiz habla con ambos, pero Ferreira tiene la pelota en las manos y sí, él va a ser el que ejecutará el número 9, Sebastián Ferreira. Árbitro Charlando con el capitán de Nacional, algo que da al sector curso. En confianza que se escucha la cosa particular de la que habla con la tecnología, de la mejor calidad de confianza, de Cristo Reyes, así que desde la misma champion que tiene participación automáticamente para que no la temperación un kilómetro, hago como un champion que me toca confortable. A la Bucariuti. Mantener la equipo está siempre profesional. Farmacia Catedral, 120 años de calidad de compromiso con salud. Los bancos tocan con una referencia operativa a través de tu celular. Ingresa por tu esperando con el contenido de cargar de billetera Marco. ¿Qué hace Richard Ortiz? Se acerca a escuchar lo que Claudio Núñez le sigue diciendo al juez del partido. Ahora sí todo en orden y Ferreira va a ejecutar. Sebastián Ferreira por sur del estadio, míralo bien el empate para Olimpia. Sebastián Ferreira hizo vuelta, la hizo por ante Nace. Acá el campeonato oficial le pega Sebastián Ferreira, tomó la cintura, se emerge en el partido, a los Santitos, Sebastián tiró. Hizo Sebastián Ferreira, fuerte cerca del Panajero por sur, 1-1 en el defensores. No era el mejor momento de Olimpia, pero iba arriba, quería, insistía. Zavala que dejó la parte defensiva para acoplarse donde mejor le va, jugando prácticamente como un atacante. Ahí mete el centro, el despeje no fue bueno. Ortiz en una tontería para llevárselo por delante a un jugador que fue a buscar la pelota de buena forma, Leguizamón. El penal y Ferreira que ejecuta muy bien al palo izquierdo, el arquero al derecho y lo empató Olimpia. Momento, Marcón. 30 minutos, primera etapa. Víctor Pineda. Y ahora el público de festejo de vuelta después de lo que empezó a ser intranquilidad. Alguna silbatina cambia el template del aficionado franqueado con el empate de Sebastián Ferreira. Partido 0-1. Copa contra el 12 kilómetros más fácil que nunca. La supervivencia del 7,9% contra el 18,9% para mí es más con el secreto de la raíz. Así por hecho la pradera en su presentación de capacidad de necesidad de frío. La pradera no me con el agua. El saque de costado, tiro libre para Olimpia, público, asistencia buena, Víctor. Sí, yo creo que por poquito superamos 10.500 personas más o menos aquí en el defensor del Chaco. Una concurrencia más que interesante. La pelota va para redes a la derecha, mandó el centro, tiro, un golpe de cabeza. La pelota atrás la saca como puede. En el fondo el equipo de Nacional de Perú, ¿quién caía, Víctor? Cayó el jugador de Nacional, es Celso Ortiz, el que quedó tendido en la última. No, pero Claudio Núñez es el que quedó tendido. El zaguero central y capitán salió a cortar a esta altura. Golpe en la cintura para Claudio Núñez. Lo que más de mayor a este partido es el Ortiz, ¿verdad? Sí, entre Celso Ortiz y Richard probablemente, pero Va a tener razón, Richard Ortiz. 1-1 partido. Muri nuevamente la mejor suma del mundo con su 25% contra el campeón. La guía, ahorita 5 con gastos sociales, su sueldo por completo, crédito, su completo con máximo rápido. Contactamos al 51-37-77. Solución completa con toda solución. En la intermedia, victoria de Capital esta mañana por 1-0 ante Guaireña. Quedó 1-12 de junio. Revenue Santaní mañana. No es presión de este. Si gana Revenue, también queda punto. En forma personal, elegí la conexión total persona. Los más longevos en cancha son Celso Ortiz y Gerardo Ortiz, ambos con 36-35. Tiene Richard. La pelota arriba, balón se va por fuera, mitad del terreno, saca de costado por esta preferencia. Antes que fuera de
su 2025 42 países, 19 días, 8 sedes, 54 mil actividades, de 23 de condenación sin plan, con la presentación de un se vive a partir de 9% minutos con el expreso por la economía femenina de mitad de carrera, la reacción viva con sentido de diferencia. Está picando para el hombre fenómeno, la marca se veía que uno se puso cerca de contado que Sarabia, el técnico de Nacional 1-1. Para Tonalite presenta que presenta un cambio de línea con todos los técnicos de la calidad de industria por el presidente de la Corea Electric, que la benéfica de la presencia de todo el mercado de crecimiento, la repartición de todos los riesgos de precio Ya se le buscaba Alfaro, la pelota a la izquierda rebotada. Viene cargando el equipo nacional con Alfaro, después pegarle la pelota al jugador Cáceres. Rebotó cuando se metía bien Richard Nieto dentro del área. Carga Alfaro, falta. Tiro libre corresponde a Olimpia. ¿Quién caía? Giovanni Bogado. Hay tiro libre, un momentito, dice el juez. el equipo de Pega María Serra, la infraestructura de cualquier de de tiene mucho más impulso a la Mañana en intermedio tiene un taco de mañana Rubén Santa Cruz. sorpresas en la vida no se pueden evitar de baja cuando se da la concepción de cuando termina de mi padre, se la final de la caga. Se me pregunta mi papá que se tiene que se ganó para que no puede de mucha organización que haga venía de parte de casi con el son de como que de última generación que lo que está una de se me son de son candidato que está buscando todo lo que con el se me se como lo que se pasa en el Ricardo, es la segunda vez que Leguizamón hace lo mismo, que llega con los brazos abiertos y que el árbitro no está cobrando. Después también Leguizamón recibe un manotazo por parte de Gaona Lugo, que pudo haber sido falta y que el árbitro dejó seguir. Ya conoce los cambios en este corte, los sorteos con los 12 estándares de calidad de progreso, encontramos en la mejor oportunidad del país. Mejores centros del país y más de 1.500 profesionales en acciones, SPS, medicina prepaga, 30 minutos en el reparto, cajones y más. La pelota peleando Franco por medio, venía cara, la pelota va a mitad del terreno. Viene para buscar esa pelota a redes, viene un golpe de cabeza, ganando Benítez, campo de Nacional. Pero Mesa Vargas se escapó punta derecha. Redes guarda. Ni uno ni otro, hecho un abogado, ni uno ni otro. Y ahora Redes para afuera, tiro de meta. Un salto presente en el secretado por la de química con capital derecho para carrera de son 2 35 8 millones de años. Dominica segunda posición, perfecto, mucho que la mención con 100
Sigue el partido con uno de defensores. Sus supermaneristas junto con tarjetas de crédito, bancos y cooperativas de empresa, gobernadores, sus supermaneristas internacionales abiertos. El crédito al 50% de la gente con 100 kilómetros, más 50 secretos, punto técnica, registro de mercados electrodomésticos del país. Está jugando la pelota cara, pero ganó un poco la partida afuera, saque de costado, sube frente a la derecha, campo que va 1-1. Los parlamentos de premio banco con crédito general de bonos electrónicos y participación de colegios de la ganancia. Es posible que los chicos que su parte cuando hay que terminar con el dinero de la chance de la felicidad de la excelencia. El tipo de grupo 40 minutos permanentes más pensando en su calidad de vida estratégica. Nacional, izquierdo, hijo, malo fuera. Y su segundo seguro se Después para Niños de Mayo, porque ya saben ellos los compañeros, un partido para Niños de Mayo. La pelota le Leguizamón va para el deporte, Leguizamón con el balón, tocó la pelota a la derecha, va a venir Bogado, colocó un centro, golpe de cabeza, no puso a nadie, Ricardo. Qué linda jugada. Quizás la mejor participación de Bogado con un pase sí filtrado, porque los demás pases que hizo eran de 2 a 3 metros, que lo hace cualquiera, pero acá sí marcó la diferencia. Primero para habilitarlo a el jugador de Leguizamón que se cambió de punta, después para meter el centro y casi gol de Sebastián Ferreira, que cuando pisa el área es diferente. El partido está 1-1. En el subsegundo solicito tu precio, señor 021 236 3 al subsegundo. En marcha que sigue confirmando el timbre que se dice incorporar el área de tecnología para iniciar que se pega y se especialización en tecnología. Olvídate de las acciones aplicadas por parte de la lo que hace parecer que atienda bien. Cáceres, mismo Bailón y Velociones la marca miraba, Prieto, la peinada de Bogado, Alcaraz contra el techo, sacó Ferreira, puso para Bogado, Giovanni para Zavala, pelota Solano, cruzado la izquierda, viene cubriendo Gaona, Lugo, mano a mano, tiene Zavala, juega, ¿qué pasó? En San José la permite seguramente las las accesos son que se permiten su correo y 20 segundos 83 113 regresa la costa de Atleos, comprar con descenso digital, pero cachón de visitas que se pueden decir que los segundos, Chantín y mucho oficial de la Se va el primer tiempo, ¿no? Centro Lateral de Santa Rosa, la anterior con la conexión con Concepción, más de 25 años con mejor atención y calidad de atención que atención de servicios. Tiro libre para Nacional, de a poco como ya la primera parte del partido. Habla con la solución de la guerra del camino por lanzar que el peligro de la salud en el Menos 5 para agregar los minutos a los minutos. Sigue activa visita, ganando San Lorenzo, también por 1-0 en la intermedia. El aliento del público de Olimpia, la tribuna grita. Atiende Arturo en estos minutos finales del primer tiempo, siente que es el momento como para empujar y que Olimpia llegue al segundo, por eso el público con entusiasmo alienta de Jesús. San Lorenzo ganando 2-0 en la intermedia. Así, 2-0 ganando San Lorenzo en la intermedia, jugando de visita. San Lorenzo lo hizo en ese lugar, en punto 30 del segundo tiempo. Visita cuando no juega con él. San Lorenzo gana 2-0.
Permiso al árbitro, marcamos el tiempo. Empate con Jacob Carlos, el tiempo de juego, tiempo 45 minutos, primera etapa, es un segundo, Jacob. 2 minutos más. En con casa, pues, entre tres copas de particular, que la biblioteca no se encuentra de la mejor calidad, con casa, más de 5 estudios. Hace que te traigan un sentir que mi participación automáticamente para ganar una impresión por dentro. Automóvil, sentir camino confortable. A manera el tiro libre, corresponde a Olimpia, Zavala tiró y controla. Catedral Viquenato, 50% de cuenta con todo lo que te permite, 27, farmacia Catedral, 50% de calidad de compromiso con salud. Tomando con Gracias, Sebastián Ferreira. Me parece que él le estaba haciendo el conteo también de cerca a Sebastián Ferreira. Ahora vi que fue la primera vez que Blas Romero levantó la mano, señalando que estaba haciendo el conteo de segundos. Bien, la pelota la tiene Colombia, 1-1. En la completo con indefensa, se me escucha para completo, venga, solicita tu préstamo banco, presidente de Carreras, consigo ponerse la pradera en su presentación, se entrega por 60 días y 17 de julio. La pradera lo mejor en la Deportivo 0-0. y muy importante la recurso para el mundo, con su 25% de la calidad de la vaga en esta 5 recursos en todo lo hecho por PY, la receta entre PY, antes de cambiar la buena cota por la línea, se puede solución. Está de pie, buen Morales, jugador de Olimpia, lateral derecho del clásico, con el título de intermedio en Uruguay y empate. Nacional Peñarol 0-0. Ya escuchaste el himno oficial de la 2025, ya sobre que arranca la parte de escuchar el sector de cuando con más en el coche de se Completamente escuchamos. Selby Power tiene 99% de minutos con el compromiso ahora que tenía partida mitad de carrera, carrera Selby Power sentirá diferencia. Bueno, qué bien que se cruzó allí Barreto para sacar la pelota de Locotano Bailón y quedaba solo. Como pierde el balón, Michel Ortiz en el cuerpo a cuerpo y después la velocidad de Gaona Lugo para meter el centro al corazón del área. Protesta que no se ejecutó el córner Alfano, el árbitro del partido, de la córner, terminó el primer tiempo, Víctor. Gracias, Arturo. Sí, los de Olimpia protestan que ellos consideran que hubo falta contra Iván Leguizamón en la recuperación de Nacional, y los de Nacional protestan ya que no se haya jugado el tiro de esquina, así que quedó en medio de reclamos en este final del primer tiempo. Lo veo aquí arriba a Víctor Salazar, futbolista que está a préstamo en el Deportivo Ameliano, que está en proceso de recuperación. Vamos a ver si quiere hablar de Víctor Salazar. Nos acercamos hasta él en la parte alta de la zona de preferencia, compartiendo con gente conocida, con gente obviamente del ambiente franqueado. Así que vamos a intentar hablar con Víctor Salazar, el futbolista que está a préstamo en el Sportivo Ameliano. A ver si podemos hablar, que está hablando con gente del stand de Olimpia. Solo saber cuánto tiempo más de recuperación tenés, Víctor. Ya, ¿cuándo podría volver? Gracias, Víctor Salazar, en proceso de recuperación en el conjunto del Sportivo Ameliano. Aquí aprovecho, vamos a ver si quiere hablar, yo sé que es difícil, pero vamos a intentar con Abel Paredes. Abel, una consulta nomás te quiero hacer, ¿cómo estás para fútbol a lo grande? ¿Tu caso específico estás para salir a préstamo o porque hoy no te tuvo en cuenta? Yo estoy saliendo de una lesión, de hecho el día martes voy a incorporarme al mal, ya tengo la... Pero te quedas en Olimpia, no te mueves. Y hoy por hoy me quedo todavía. Pero ¿cómo? Bueno, particularmente a mí no se me dijo nada, ¿verdad? Pero estuve leyendo por ahí que hubieron varias ofertas ya, pero nada. A ver, ¿y cómo ves la situación? Por ejemplo, vino Cantero, regresó Zavala, y te parece que vas a quedar un poquito relegado, es mejor para vos salir a buscar otro equipo para tener minutos. Y la verdad que hoy estoy enfocado acá en Olimpia, ¿verdad? Todavía a mí no me avisaron nada, estoy bien y bueno, dependo realmente de lo que pase en estos días. Como te dije, ya he dado una falta de oferta, pero vamos a ver qué pasa, muy temprano. Contrato de Olimpia hasta fin de año, ¿verdad? Hasta diciembre. Y tu pase de Ameliano. Así mismo. Tampoco te dio la oportunidad de volver a Ameliano, no te dijeron algo. No me dijeron nada. Gracias, Dale. Así, Abel Paredes, integrante del plantel de Olimpia, bien aclarado, él está lesionado en realidad y con situación incierta porque el préstamo suyo es hasta fin de año y me parece que va a quedar bastante relegado en el plantel franqueado.
venir aprendiendo Ricardo en una presentación. Quitador para que valoren, quitadores de Naca, nuestra calificación seguridad, la solución completa, sistema prepago, venidos que ya de 1751, ya nos han 79, 60, 60, flexible, estilo campo, tu parrilla preferida. Partido empatado, partido de 1-1, lindo partido por momentos. Tampoco vamos a pretender tener un partido con intensidad en todos los minutos jugados, digo, pero hay que ir separando por etapas, no digo por mitades, ni siquiera eso, pero sí por etapas, por momentos. Miramos el 11 inicial de Olimpia, cuántas veces hablado, analizado en la mesa de fútbol a lo grande, inclusive ahora con la pizarra de Denis Ramón Caniza. Todos creo que coincidimos, 4 en el fondo, y hasta ahí bien, ¿verdad? 4 defensores, pero ahora viene otra loca también a gritar, Dios mío. Estamos llenos de gente que viene a gritar en el defensor del Chaco. Pensé que solamente eran los partidos de Paraguay, pero ahora también lo hace el partido del campeonato. Qué terrible, Dios mío. Y hice mi queja a Fernandito Ortiz, no sé con el Papa tengo que hablar, parece, para que se suspenda un poco este tema de la gente que grita. Una más para el cuaderno. Y no tiene la culpa la colega la que está hablando, por lo menos era en su momento colega, ella hace su trabajo. Pero sí tiene la culpa para poner tan fuerte los parlantes, los baffles, la torre, lo que quieran. Pero decía la forma en que se analizó varias veces el equipo de Olimpia. Los 4 del fondo todo bien. Me parece que el que todavía está en deuda es Vargas, que está más para marcar que para irse. Y está pasando lo mismo que le pasó a Cerro ayer con Velázquez. Cuando sos central y jugás de lateral, no tenés el ida y vuelta necesario para pasar la media cancha, para terminar una jugada y para volver. Acá Vargas ni siquiera pasa la mitad de la cancha, por lo menos sabe para qué está. Después los 2 jugadores en la mitad de la cancha de marca, Abogado, Ortiz. Redes, Leguizamón y ojo, paremos en Ortiz, Bogado. Hasta ahí Olimpia es un equipo defensivo. Zavala quizás un poco más ofensivo. Y después sí, Redes por derecha, Leguizamón por izquierda, Alcaraz y Sebastián Ferreira. Son 4 jugadores prácticamente de ataque que tienen. Pero ¿qué pasa? Los jugadores, principalmente los 2 abiertos, tienen que tener compromiso con la marca. Tienen que estar comprometidos en tapar la subida de los laterales y evitar que también el volante del equipo rival tome la pelota con tanta comodidad. Y eso pasó en los primeros minutos del partido. Olimpia pensó que por tener más atacantes iba a ser más ofensivo. Y lo que hace inteligentemente Pedro Sarabia es parar 4 en el fondo, Franco Núñez, Benítez Cáceres, 1 sobre esa línea de 4, Celso Ortiz, Jara por derecha, Alfaro por izquierda, internos ambos, y abierto Dauna Lugo por derecha, Prieto por izquierda y Bailone como único punta el centro delantero. Pero ojo, que Bailone no solamente es el delantero de área, el 9, el famoso 9, porque también Bailone se tira por los costados, arrastra la marca. Para eso también los volantes tienen que llegar un poquito más a acompañar a la hora de la definición o a la hora que Nacional tenga la pelota. En los primeros minutos Nacional se adueñó del partido por velocidad y lo hizo más por el costado derecho de su ataque izquierdo de la defensa de Olimpia, donde Zavala le cuesta mucho marcar. Zavala tiene mucha agresividad para irse, para acoplarse al ataque, pero creo que está sintiendo mucho el hecho de los viajes, del hecho de no haber parado, de haber jugado también en el Mundial de Clubes. Y no digo que le falte el resto, pero una cosa es descansar, una cosa es parar un tiempo y otra cosa es seguir del arco como le pasó al lateral de Olimpia. En los primeros ataques Gauna Lugo desbordaba, metía la pelota al medio y era Bailone contra los 2 centrales. La mayoría de las veces perdía el delantero de Nacional, pero el partido ya estaba prácticamente dibujado.
va a meter la pelota para Bailones, hacemos 2 contra 1, todo bien. Pero lo ideal es que no metan el centro. Lo ideal es que Gaunalugo no juegue tan libre. Y el tema es, ¿quién va a anotar? Si vamos al movimiento lógico de la defensa, muchas veces es el lateral se queda, el primer central se recuesta, el segundo central pasa la posición del primero, va el lateral como segundo central y uno de los volantes que cubra el segundo palo. Bueno, acá me parece que Richard puede hacer ese trabajo, pero la velocidad ya no es la de antes de Richard y Giovanni Bogado lo siento. Entonces empezó a sufrir Olimpia por ahí, pero sufrió más cuando se hizo lo segundo, cuando aparte desde el desborde por el sector izquierdo de la defensa, digo, derecha del ataque de Nacional, caía a espalda de Vargas y de Junior Barreto Prieto. Ahí Richard Prieto marcó una diferencia. En la primera avisó y no terminó la jugada. En la segunda fue desborde por derecha, centro al medio, pelota al otro costado, al izquierdo. Aparece Prieto, hace una magia, resbala después, pero cuando recupera la pelota Nacional, rápidamente la mete al área y así como venía, Gaunalugo, que estaba prácticamente sin marca, le pega de primera, le cruzó el remate a Olveira, que quedó a mitad de camino, la pelota pegada al palo derecho para que Nacional a los 12 minutos ponga el primero, y esta, si se quiere, y lo digo con autoridad, de manera merecida por lo que estaba haciendo en el terreno de juego. Recordamos el gol de Gaunalugo, el gol de Nacional, en el relato de Arturo Máximo. Richard Prieto va para los demonios, sobre izquierda le pegó, rebaló, cayó. Otra vez le recupera Richard, mandó la pelota para Cáceres, colocó el centro, Gaunalugo tiró. ¡Gol, gol, 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 gol! Nacional lo hizo, vamos a tranquilidad, vamos al punto derecho, muy buena maniobra ofensiva de la Academia, vía tuya, sin tocar, define, Gaunalugo gana la Academia, gana Nacional 1-0. Y en ese momento se apodera la incertidumbre, la preocupación en la gente de Olimpia, aquí en el público, en la zona de preferencia, también en la zona de gradería donde está el grueso de la hinchada, aunque me parece hoy compartido con el tema de preferencia, no tanto platea, pero hoy Olimpia supera a lo que fue la cantidad de público el día de ayer en la olla. Para mí estamos cerca de los 12.000, si no es un poquito más. Después Víctor, que tiene mejor panorama, nos va a decir cuál es su impresión. Digo, se empezó a apoderar un poco esa incertidumbre, pero pasó algo. El que hace el gol Nacional no va a buscar el segundo, como que se frena, es como que empieza a jugar un poco más con la tranquilidad del resultado. Y Olimpia, sin ser superior, sin tener ese control absoluto del partido, adelantó más las líneas, empezó a jugar de manera conjunta. Bogado pedía todas las pelotas y por más que por momentos hacía esos pases que no son los que duelen, con un jugador que tiene la calidad técnica de Bogado, que te puede meter un pase filtrado, ese tocar 2 metros, 3 metros, 4 metros, para el lateral, para el costado, para atrás, para adelante, pero sin arriesgar, de mucho no sirve. Claro que podía, haciendo eso, distraer para que después alguien intente el cambio de ritmo, el cambio de velocidad o meter un pase largo. Porque en los primeros minutos antes del gol de Nacional, Capazo era el que intentaba salir con pelotas largas buscando a Sebas Ferreira o de lo contrario Alcaraz, que no fue de lo mejor. Me parece el primer tiempo de Alcaraz muy por debajo de lo que hizo contra Racing. Sí, Sebastián Ferreira cumpliendo, peleando y jugando de manera diferente, como conociendo, como sabiendo lo que significa para un delantero vivir del gol y vivir dentro del área. Cuando sale pierde fuerza, cuando entra es muy inquietante. Decía Olimpia, empezó a tirar más la gente arriba, empezó a aparecer Leguizamón, que estaba un poco ido del partido, Rodney Redes, que también se entusiasmó y jugaba de manera diferente,
Y las sociedades de las que tanto se hablan en el fútbol, una de las mejores en el torneo de apertura fue la de Zabala con Leguizamón. Y hoy volvió por esa parte de la historia de Olimpia, lo futbolístico. Zabala pasó al ataque, llegó, ganó la línea de fondo, metió el centro despejado a media por la defensa del conjunto de Nacional. Leguizamón, que va en busca de la pelota, llega primero y después recibe el cuerpo, no digo el empujón, pero sí se lo lleva por delante el jugador Ortiz en su intento de defender. El árbitro gira, cobra penal, el VAR no objeta absolutamente nada, le da a la derecha al árbitro. Sebastián Ferreira rápidamente se adueñó del balón, definió muy bien, remate al palo izquierdo del arquero que se tiró al derecho, y Olimpia a los 30 minutos del primer tiempo empataba el partido. También recordamos ese gol en el relato de Arturo Máximo. Sebastián Ferreira con su del estadio, mira no viene el empate para Olimpia. Sebastián Ferreira hizo vuelta, ya hizo con la de Racing. Acá el campeonato oficial le pega Sebastián Ferreira, tomó la cintura, se emerge en el Montillo, va a los saltitos, Santo Sur, Sebastián tiró. Y en la última del primer tiempo estaba más cerca Nacional de quedarse con la victoria. Una corrida nuevamente de Gaunalugo por el sector derecho, pierde la pelota Olimpia en el medio, no puede Richard Ortiz ni siquiera en el forcejeo. Llega tarde Bailón, o llega primero Barreto para despejar la pelota al córner que no se cobró porque ya se jugaban 2 minutos de adición. Por bien, cambios o no, Víctor. Sin variantes para el segundo tiempo. Por bien, lo sigue por mental. Y lo ve por Tokio, el equipo es lo mejor con el pacto de confianza. Eligió. Comenzó el segundo tiempo. Final de partido, la intermedia. San Lorenzo le ganó por 2 goles contra 0 a Pastoreo. Final del partido, la intermedia. Mañana quedan 2. River Tacuarembó, Peñú Saltaría, arrancó el segundo tiempo. Ricardo, sin variante. Pensaba que ese así el tema, ¿no? Sí, yo pensé que iba a haber algunas que otras modificaciones, principalmente es el Ortiz, que no está haciendo un gran partido. Si bien es el cerebro, el hombre que va a jugar y que va a intentar salir con pelotas claras, me parece que es lo más flojo de Nacional. Muy bien, señores, partido 1-1. La mejor eléctrica presenta que aparece todo campo, una línea con contorsión eléctrica de alta calidad. Todo campo que presenta este motor con eléctrica sabe que carne pica con desarrollo para que no hable con el cuarto de conocimiento. Con una marcha como el automotor para que se para. ¿Qué es lo que piden tantos puntos? ¿Interpretaste lo que piden? Sí, al árbitro neta se enojó Arturo porque primero cobró el lateral para Nacional cuando claramente había pegado en última instancia Celso Ortiz. Presionaron, entre comillas, los jugadores y cambió la decisión. Al final fue lateral para Olimpia. No llega Ortiz, llegó sin embargo pelota por bajo, viene para buscar la Capazo, muy buena pelota puesta a Leguizamón. Iván, se va al ataque, va Leguizamón, juega para Zabala, prepara el centro de zurda, le pegó, tiró, va a sacar como puede en el fondo. El jugador de Nacional Benítez al rebote otra vez Richard. Insisto, Olimpia bien parado, listo Ricardo. Sí, bien Olimpia, cuando mete la pelota al área y cuando está Sebastián Ferreira, es como que confunde mucho a la defensa de Nacional. Insisto, Alcaraz no hizo un buen primer tiempo. La pelota sobre que no va para el cierre, Benítez cerca del banderín. Tupi, 29 años en otro lugar de Benito juega mal, llega de la pelota cara, Cando Olimpia, domina, busca el segundo, 1-1. Te meto que 85 pulgadas, 20% de carne como tu aliento. Contiene que te alegra la carne como representan nacionales. Ya mira Carencia con lo que hace con el interpretado tu más bonito. Ya mira Carencia. Se va Bailón a la izquierda, Bailón con la pelota, pico Bailón, Ignacio Bailón, el jugador de Nacional en el piso. Gaona Lugo. ¿Qué pasó? Aquí lo tocó, ¿qué Lo pasó? tumbó Zabala en la carrera hacia el área. Pues para la acción o no, Víctor. Y va a pedir asistencia. Gaona Lugo y ahí abren los brazos, le dicen en línea, vos no viste nada, le preguntan. Y no se cobró la falta, se levanta Orlando Gaona Lugo con ayuda de Leita. 1-1 partido. Elegí la Universidad Briga María Serrana, carrera reconocida por México, por el conocimiento de la Liga de 5 sobre la punta de mundo Vega. A veces se convirtió en intervención batir con la tapeta de tu ganadora. A redes sociales a veces Vega, pero entonces su calidad va a pasar todo. También de Ricardo es una presentación. Quintador para que valoren quintadores de la cara, otra calidad, son seguridad, es última película, el sistema de baile, 1971, ya no son 729,
mete hasta mí. También queda uno del único puntero 12 de junio en la intermedia. Está poniendo la pelota bajo, abogado viene para controlarla. Cuando se mete bien tocando la pelota sobre la punta de esta redes, aparece para ponerla arriba. El jugador larga pelota sobre la punta, se mete bien para colocar el centro, le pegó, disparó, tiró, golpe de cabeza. Sacan al fondo Núñez, Olimpia insiste, busca el segundo. Alfaro para Prieto sobre izquierda, presencia de Bailónega, una rumbo Prieto, coloca el centro, la marca sobre izquierda, Zavala miró para los costados, juega la pelota en el equivocado, mandó la pelota, le guisa un pito de terreno, dinámica, el partido no pura. Marcamos al tiempo. Eso se conoce La tiene Giovanni Bogado, viene cargando otra vez Olimpia, pide un Zavala, le guisa para Ferreira. Casi que saca la cabeza Ferreira. La pelota pica, se pierde afuera y después dice, tiro de esquina. 29 años llenando toda la defensa. Con Olimpia de campo. Cuando Olimpia era el último gesto de redes me pareció raro. Cuando Leguizamón tenía la pelota, él le pidió que no se la pase, estaba ahogado después del pique que hizo. Y otro punto positivo en el segundo tiempo de Olimpia que pasó 2 veces e inquietó Vargas. Le pega Rebe. En forma personal elegí la conexión total personal. Casale fue reemplazado en Nacional de Montevideo, que fue el ante Peñarol en 2-0 en la final de intermedio en Uruguay. Bueno, ahí dos cambios, ¿verdad, Víctor? Sí, hay dos llamadas nacional que en un rato vamos a confirmar. En Nacional habrá variante, pelota en el aire, empujó Alcaraz, 1-1. Necesita que presidente para la cita nacional. Te recomendamos corte. Lo mayor de lo que no lo se cuando uno se conoce con Chávez de Metro parece a la también se solución inmediata. SPS y otros solo con reconocimiento. A ver, cambio Nacional, Víctor. Sí, yo pensaba que iba a entrar Ramírez, el volante central de Extremo Porteño, que estaban en el 2 de mayo, pero no llegué a observar quién de los dos son. En la mitad de la cancha empezó a perder Nacional. Mañana viene el país así como están las cosas. Morales de Nacional que está matando con Peñarol por el título. 0-0 la última incomoción foraria del decano. Ya me toca 85 pulgadas, 20% grande como todo el mundo. Por tiene que tener la gente como Áfricas Internacionales. De Amira Galicia con un capítulo de Amira Galicia. La mañana de Ricardo es una presentación. Quitador para que hablar el quitador de la Galicia. Sí, en el conjunto no cerró, es el conjunto de Nacional, se equivoca Cana, uno de los volantes, recupera Olimpia, pelotazo largo para que Alcaraz gane con potencia. Arturo. Sí, 8, Carlos Arrúa y 25, Roberto Ramírez, los que van a ingresar en Nacional. 25 Ramírez, ¿verdad? 25, Roberto Ramírez, 8, Carlos Arrúa. ¿Lo conoces a Roberto Ramírez? Estaba a préstamo en 2 de mayo, su padre pertenece al Cerro, volante central, y llegó esta temporada nacional. Bien, entonces Arnulfo Ramírez van a ingresar. Organizarse centralmente 330 semanas finales para que me con coronel que acabamos de subir que creo que mirar misa. Tu fin de semana por ser para que no se nos canal se puede tocar con el nacional ubicado en Brasil. Piensa que le de su En San Lorenzo ante Petrolero Lucero. Mañana Reunión Santané, mañana River Tacuaní, capital de ganó esta mañana Guaireño Lucero. No pierda aún su condición en la punta 12 de junio. Pese a la victoria, digo, de Capital probablemente. Y si mañana llegara a ganar Reunión, la punta sigue siendo del 12. Los fertilizantes solares son soluciones integrales en la nutrición de las plantas son altamente en redes sociales sobre el fertilizar para país. Ingresa www.botop.com, ya la ganaron el campeón del mundo. Después tenemos a Jorge Lampiño, Juanito de Ramos con los compañeros. Banqueto, tenemos servicios oficiales para reputación para mantener la interquinas al 777 a muchas simple banqueto, chaco, árbol, total. Desde el momento tenemos servicios acá, sobre la representación de los hombres, hasta ahora la
vamos a ver, Arturo, casi seguro que sacará uno de los volantes centrales y veremos si Arrua entra en esa posición o lo hace jugar por fuera y levanta el tablero. Le va a hacer el Ortiz primeramente a la cancha camiseta 8, Carlos Arrua, y el otro que se va es Jara. Al final sale todo volante, se retira Jara, ingresa 25 Roberto Ramírez. Jara no es de ser, Sí, Jara y Ramírez, los dos son pedidos a préstamo de préstamo. no de ser, a préstamo. En la cancha, Ramírez. Si contratas una póliza automóvil por mercado que tiene 25% de una obsesión, o 65 o 65 de acuerdo que todo el mundo sin un minuto de yo siempre para que se me sienta como se hace Los cambios, Ricardo. Necesitaba el punto de Nacional, decía en el entretiempo que no fue un buen partido de descenso y en los últimos minutos de la segunda etapa también empezó a equivocarse Jara, señal de cansancio. Alta Richard, no te imaginas que el tiempo. neumático ya colocando en el tiempo de juego 10 minutos, segunda etapa, Pedro Chaco, principio de la sencilla. Esos seguros estos de Chaco. Los goles en el primer tiempo del partido, Gaona, Lugo y de penal Sebastián Ferreira, el empate todo por uno. Domingo se pierde con 70 hasta 50% contra el 69, 61, 35. Vamos a ver nuestros autores de economía. El motivo de la acción que es parte del departamento de dinero de contra la felicidad directa de la selección. La pelota a la izquierda se mete para buscar a Ibarra Leguizamón con la pelota. ¿Cómo se enoja con Víctor, Así es, porque entiendo que nadie se mostró con opción de pase y él quería ya profundizar, por eso le hizo el gesto a Iván Leguizamón y ahora quedó con brazos de la cintura. ¿Qué pasó en este, Ricardo? Tiro libre para Olimpia Nacional. Paró la jugada porque choca contra el árbitro Gaona Lugo, pero, perdón, Leguizamón, pero ¿por qué para? Si fue un choque, no, él no tocó la pelota. Sí, le va a devolver al final la posesión a Olimpia Andarroca. ¿Dice eso la regla? Y generalmente, o sea, la regla dice que cuando pega la pelota en el árbitro, aquí el jugador chocó, pero me parece que la pelota no tocó. Por eso. Lindo. Mirá si viene por ahí lo que va a pasar. La pelota la tiene sobre la izquierda picando Zavala. Leguizamón vino el rebote, va a sacar como puede la academia 1. Habilita su presencia, saca un tercer cuarto de competencia, mete el control con el 35, de loco, con el móvil, en su versión más segunda de vida. Vamos a tratar potencial el ridículo para que le tenga la materia número 1 de la como marca 25 de Guimarda. La licencia de Richard Ortiz, Ricardo. Siempre acá un empujón que fue alevoso y el árbitro no cobró y después sí se vio obligado cuando estaba por perder la pelota nacional. Así es, tiro libre. Le va a pegar Franco en la academia. Un grado de beca del 5% matrícula 50 centros favoríticas y más 5 minutos con lo que llega a nivel de su cuerpo de ejecución. Independientemente de lo que se haga la cotización, Sarmiento casi con su canal de excepción y La pelota va a la derecha, la pelota servía con un tiro de esquina. Tupi 29 llenando tu nombre de Tiro de esquina para el Nacional 1. en el San Sebastián de la presencia con 36 3 y San Sebastián lo que llega al San Sebastián siempre de acompañada de la que Quiere pegar Rito. Fabián Franco. Franco mantiene a Nacional, busca el segundo gol. 1-1 Sajonia, Frito, las indicaciones de Olmeira. Va tirado hacia el poste derecho, viene el disparo. Se va para darle el jugador de Nacional. Le va a pegar Franco. Está lateral derecho para darle como derecho tiro. Olmeira centro. el marcha que al principio firmado el tigre en ese se corpora de la área de cualquier brecha que se pega en ese especialista en su tecnología. Tanta mucho tiempo para levantar paredes utiliza por todo el mucho se Salvo Nacional no manejó bien el contragolpe. El jugador Leguizamón sí lo hizo saliendo con las manos de buena forma. Olmeira y alentando al equipo que vaya para adelante rápidamente. El retroceso no fue bueno. El pase de Leguizamón tampoco. Falta Rúa, tiro libre, corresponde a Nacional. el San José de la Permisación la plancha nacional se su circulación con el equipo y 20 segundos 300 813 3 punto y algunos con una condición ilimitada pero la Jordi que participa como vicepresidente de las consignadas Jordi Vivo con oficial de la No van a decir los compañeros guaraníes de Mayo cuando estés listos para informar de Rita cuando lo quieran conveniente. 1-1 Sajonia. Centro Matemáticas Santa Rosa para tener todo el colección con concepción más de 25 con contención y que le contención de 36 más preferencial
en ese sentido pesa esta jugada, ¿sí o no? Pedro Salami a la conducción. Miles y millones de premios escuchas se para un millonario en la zona que está llamando los ejercicios se ponen y que tienen una programa de América de Poca, los tenemos 63, 11, 8, 4, 37, unida la generación Marta, la reina, técnica, neumático, yo, el tipo de juego, 15 minutos, eso Amarilla para Ramírez, Víctor. Darío Cáceres, el amonestado del lateral izquierdo de Nacional. Ah, que tiene Ramírez la pelota, pero fue Cáceres. ¿Quién caía? El que cayó, Ronda y Redes. Tiro libre para Víctor que pone la punta derecha frente a Platea. informa personal de la acción total personal. Malas posiciones en la intermedia, 12 de junio con 32, Capiatá 31, Ruqueño 28, Tacuarí 25 y San Lorenzo con 24. Hay tiro libre. El tiro libre de Redes, el tiro libre para Redes. Atención con Manuel Capazo que va por el gol. Se mete Manuel, se metió Manuel, Manuel por arriba, no llega cabezazo y afuera tiro de portería. Fue Junior Barreto, pelota fuera. Arturo. Sí, Víctor. Justo mandó a intensificar a Derly González, camiseta 10, y Hugo Quintana, camiseta número 28. Así que en cualquier momento se vienen los dos puntos al campo de juego. El Quintana, ¿pues de cuánto tiempo retorna a Olimpia? Y Quintana estuvo un año en Liverpool de Montevideo. En el último tiempo en el cual estaba en Olimpia ya venía jugando poco, pero después de más de un año está retornando a Olimpia Hugo Quintana. El Liverpool Uruguay, ¿no? Liverpool Uruguay, exactamente, ahí donde fue campeón incluso el año pasado. Sí, señor, 1-1. Ya le toqué 85 por cada 20% de hotel, como todo el mundo, que también en la calle, internacionales, ya mira Caricia con ya mira Caricia. También dejamos una presentación de Quitador para que no le quitadores de la que otra que no son seguridad, sistema de pago, venido se mete en 752, ya no son 762, Monumental llegando a todo el país, 1-1. Catedral Miguel, hasta 50% con la gente de pago, tiene que ser 27.000, farmacia Catedral, 5.000, compromiso con tu salud. Los bancos de banco con la banca que no se cooperativa de la institucional y mensual. Esa bala, Leguiza, pelotazo de Ortiz, Ricardo. Qué buena jugada aquí de Olimpia, qué mal. Ramírez que acaba de ingresar pero que está pisando con dificultad, o por lo menos parece no estar en el ritmo de partido. Allí puntea Richard Ortiz, Leguizamón con velocidad, pero estupendo lo que hace Ortiz, el arquero de Nacional, para aplicar ese manotazo, Salvador. 1-1. Con banco, con banco, con banco, financiera cooperativa, con la institucional ingresa, punto general, con recuperamiento de carga de repetidera, con banco de recursos kilómetros más así que nunca das las referencias desde el $7,9 y $8,9 guaraníes, banco, presentes de la red. Parece no tener esa mucha fuerza de lucha bailona, Ricardo, que es su característica. Claro, está muy solo porque ya no recibe pelota y está haciendo el desgaste de jugar sin pelota, precisamente buscando los espacios. Sí, señor, 1-1. Arturo. Sí. Ahora sí, llama uno a los mencionados, 28, Hugo Quintana y camiseta 10, Derly González, primera tanda de cambio en Olimpia. ¿Quién se va a ir? Richard. Y vamos a ver en qué puesto lo pone Quintana, porque Quintana también es el puesto jugado por fuera. Yo creo que más bien Bogado saldría y el otro me parece que va a ser Alcaraz, pero en un rato lo vamos a confirmar. 1-1. Se parece la Pradera en su presentación, se asegura que por 70 se siente el la Pradera no me pone en la bonito y nuevamente la puso para el 25% de la Pradera, informa Pecho Peregrina para este Paraguay. Se mueve bien y gana Leguizamón, vino la carne a la derecha, sacando flanco, puede cerca del banderín. Y 29 años sin tocar de felicidad. Viene Capazo, juega para Sabana, fuera en su campo, va a jugar Nacional por la derecha, lento por la derecha, las indicaciones de Sarabia. 1-1. Estos son gente de su chico por cumplir en crédito, se toca el más importante que tenemos al salir de los 37 crédito, se toca el no te quedes fuera de ASO 2025, no te quedes en ese días 854.000 de 23 de agosto de la asociación, con la receta de 100.com.
se metía Redes. La pelota de Alfaro, viva Juan Real, izquierda para Prieto. La salida rápida, la respuesta de la academia. Este con la pelota, Richard. Metió la pelota bien, cruzado, se debió. Se pierde cerca del banderín. 29 años en la ciudad de Juárez. Se viva a partir del 99% de minutos con un combustible usado por la academia femenina mitad de carrera que nació viva a sentir la diferencia. La cada vez selectivo de alta calidad en colocado con el secreto de la economía exacta. Se retira Richard Ortiz, ingresa camiseta 28, Hugo Quintana y le deja la cinta a Richard a Derli. Y se retira Ronda y Redes, ingresa camiseta 10, Derli González, así que a Derli lo va a poner abierto por derecha, variamos. Cambio de Y los dos cansados. Yo miraba, observaba y después comentaba la seña que le hace Redes a Leguizamón que no le dé la pelota porque no llegaba, porque estaba cansado, y lo de Richard se sabe. Ayer no es la que no iba a cambiar, y se animó, ¿sabes? No, el cansancio. Yo pensé que lo quitaba abogado. Y no te ves de la banca, Arturo, que le hacen el gesto al Alcaraz, que él vaya por fuera. Ahí ya veo que se acomoda, así que Alcaraz va a jugar como volante por derecha. Mira una buena. Cambia pica justamente se lo usó para cargar más tiene con acompañante tu crecimiento con respaldo de esa con los motos de remontar ese cuadro. Elegir la Universidad Briga María Serra de infraestructura de Guatemala, de investigación y mucho más. Y Gonzalo Ramón, punto Vega. Buscando y cerca lo tiene Alcaraz, Sebastián Ferreira, Leguizamón, los hombres en ataque. 4. Recién Zavala se acercó al banco de suplentes y no a hablar con Justo precisamente, sino con Richard Ortiz, que se levantó y le dio algunas indicaciones. ¿Alguien llama o no? Guaraní, 90 años después. La familia multivitamínica más completa recuerda la cita mujer en cita hombre y la que tipo de energía entre recuperar el camino de la balanza. A fin de que todo lo que se siente con el camino de la practicidad de ingresarse que se ve por ejemplo que hay versión de aplicaciones online que hagan Pero los cambios en Olimpia, la cuenta de Quintana 1-1. venía a divertirte en el casino los del sol teniendo máquinas de última generación que no queda esta en esta función el sol del sol capitán que está buscando todo lo que con un combustible Después de cuánto Quintana con Olimpia, Víctor. Había sido pedido préstamo en agosto del 2024, así que 11 meses después vuelve a jugar con la camiseta de Olimpia. Mira, 11 meses después Quintana en Olimpia otra vez. simplemente tiene una salva con más de 74 millones de más de 5 millones de que no cumplir la participación de Salvador en su primer equipo por equipo de Atlántico en la liga que está en la segunda manera de la segunda de la división de la 78 somos un campeón Hay que ver si está totalmente recuperado Ricardo Derli González, creo que sí, por eso fue. Sí, parece bien Derlis. Vamos a ver los piques en el mano a mano, cómo está Derlis, se arriesga, si no arriesga, o si solamente sale a buscar la pelota, pivotear un poquito y a tocar rápido. 1-1. para instalar su industria fábrica organización centro industrial de Benito comunicando el 437 San Incerto, que se trata de experiencia en el mercado fábrico de porcelanato, se dedica a la experiencia para la construcción. San Incerto, conectando Alfa no juega para Ortiz, tira pelotazo largo, se mete arriba Bailones. A ver cómo puede y cómo llega Ramírez para golpe de cabeza, jugador de Cerro Porteño, a préstamo nacional, pelotazo largo, ahora se mete a Bailones, sacó el arquero a media, antes, ¿quién tocaba? Junior Barreto. Barreto de las manos, Olvera. la plata peña con certificación internacional que con operación mucho más dinero, 52 locales, ingresa a la plata con Vega y el Peña, seguro Peña la plata, Cristian Cao, supervisión económica, diferente plata, noche de Milán, ciudadanas, según su dirección, Cristian Cao, Y sí, ahí mira el gesto que le hace también a la red. La acción, Ricardo, por favor. Y no para. Mira que le dice al asistente, si no ahora después. Pero no puede mirar, se da la vuelta otra vez, abandona, hace lo que quiere, Ricardo. Sí, hace lo que quiere, pero no le dice nada al árbitro, ni el cuarto, ni el asistente. Se siente como el dueño de casa, Augusto, aunque hay una plancha y no sé si va a impactar o no en Leguizamón. Su reacción. Claro, reaccionó por eso. Por eso su reacción. Pero se descontroló de más. Así es, 1-1. ya conocen los cambios eléctricos con los aplicados con el centro de calidad de la mejor precio, controlamos la mejor conectividad del país, mejores centros del país y más de 1.500 profesionales, anexiones, SBS, vecinas de paga, yo solo con un reparto de económicos, Acá le tira alto en la tribuna, tiro de meta. Unizando la secretaria secreta de plan, bioquímica, contabilidad, derecho de la carrera, que nosotros 35, 8, 15,
vamos a ver si se trata de él o recurre a otra opción. ¡Uno, seguridad! Neumáticos ya buscan el tiempo de juego 25 minutos en la etapa Petro, el segundo parece que le da peligros al Filipiano. Hizo segundo, Jaco. Mirá la atención de Juan. Sí, le reclama a Dona Lugo por esta falta que le cobran contra Zavala. Ahora se decidió el técnico, 2 cambios más, 18, Javier Domínguez y 39, Luis Abreu, los que van a entrar en Olimpia. Abreu después de cuándo. Y Abreu terminó jugando en la apertura, terminó jugando ante Nación. Diego Lucas. Perdón, Abreu. Luis Abreu. No, yo digo porque en el amistoso no tuvo, ¿eh? No, en el amistoso no estuvo, pero sí terminó jugando en la apertura, no estaba lesionado Luis Abreu. Lindo, Dani, Abreu los cambios en Olimpia. Atención con esta, el segundo del equipo de Cano, buen enganche del rebote. Leguizamón, tiró al arquero, da rebote, Ricardo. Linda jugada, qué bien Leguizamón, pero mejor aún Ortiz, parecía que iba a buscar un centro, sacó el remate directo al arco en una jugada de Quintana que empezó bien. Muy bien, Quintana en esta, y otra vez Quintana. Jugó para Abogado, metió para Zavala con la pelota, Cano, Olimpia, 1. Ya me toqué 85 pulgadas, 20% adelante con otro lindo. Fíjate que te alegra la gente con otro necesita más interés. Ya mira Canicia con el organizador interpretando un juego bonito. Ya mira Canicia. Una presentación. Quitador para que valorar quitadores de Irak, nuestra calidad son seguridad, la salud y la peña, el sistema privado, y la subida del 751. Ya nos hace tener 60 por el estilo campo de Cerco, bien Alfaro, no espera Nacional, 1 motivo. Informó personal elegir la conexión total personal. La fecha 14 de la primera B, Olimpia de Italia ganó por 3 goles contra goles por Inter. La pelota para la derecha la tiene Orlando Garro, mandó el centro, tiró. El arquero controla, Ricardo. Yo no sé si quiso hacer eso Vargas o qué pasó, pero se la bajó bien a su arquero, atento Olveira. Sí, señor Vargas, que ubicó la pelota para su arquero. Esta Vargas con la pelota, juega por abajo, mira los cambios en Olimpia, 1. Los fertilizantes solares ofrecen soluciones estudiantes en la protección de las plantas son altamente presentes en redes sociales solar y fertilizar para Paraguay. Ingresa a www.bota.mega, vamos a ganarlo a cargar Lo va a sacar a Giovanni Bogado, entonces va a venir al centro, contra la ruta y saca. porque tú tenés más servicios oficiales para los y más para los que te grinos al 776 avanza siempre con que escuchar cuando también brindamos una vista con derechos opinados la voz y contacto mínimo de los antes y tenemos los antes Cuando juegan para nivel de mate, como que se lo niño loco, compañero. cuando se puede tu comité en 20% de una policía de un segundo lugar 65 años de que no lo conozco siempre y no de lugar siempre un número de son Mañana siendo la fecha 18 y 30, veneno te meteré. Se retira Giovanni Bogado, ingresa 18 Javier Domínguez y se retira Iván Leguizamón, ingresa 39 Luis Abreu, tercer y 4 cambios respectivamente en Olimpia. Limpia 4 cambios, ¿verdad? 4 cambios, le queda un cambio disponible. Abuso del lado nacional solamente hizo 2 cambios, le quedan 3 a ser utilizados en 2 ventanas. La pelota la tiene para ponerla sobre la izquierda para jugar a fondo. Olimpia se mete bien. Carga Abreu, pica Abreu, rápido, la pelota la tiene Abreu, pisa Abreu con el balón, juega la pelota dentro del área, del segundo de Olimpia. Dani va a tirar. Un remate. Bueno, hubiera colocado el centro, Ricardo. Muy lento, Derry, no es el que queremos, no es el que conocemos. Acá dudó de pegarle al arco, tirar un centro, ni uno ni otro, lo taponaron. En plena Nacional. Punto para que usted premia para con el repito que tiene como los electrónicos participantes premio con para ganancia
Enormemente cayó Zavala, pelea de robar un balón 1-1. Moderadamente me encanta el 50% más tiempo en cuenta, se encontró la materia 55, que me lo ¿Quién llama? Dos cambios en Nacional, 9 Cristian Colmán y 39 Jorge González, ambos atacantes, los que mete Pedro Sarabia, repito, 9 Cristian Colmán y 39 Jorge González. ¿Sabe si Colmán después de cuánto tiempo volvió a Nacional de Unión el año pasado? Él ya estaba en el torneo de apertura, solo que fue muy regular, a veces titular, a veces suplente, a veces ni quedaba en la banca, ahora espera tener más minutos Cristian Colmán. 1-1 partido. En el Samsung solicita tu presencia en WhatsApp 213633.com el Samsung 5 de la compañía. Ven la primera conecta los 365 desde la 24 horas. En el ADC 40.9553. Seguimos en Instagram como Pema y Estamos en información. Se retiran Bailones y Gaona Lugo. Ingresan camiseta número 9, Cristian Colmán, y número 39, Jorge González, tercer y cuarto cambio en la academia. Y Jorge González, Víctor. Y Jorge González es delantero, él había debutado el año pasado en reserva, había marcado varios goles, puede jugar por fuera también, ahora justo veo que lo ubica de extremo a la derecha, al número 39, Jorge González queda como único punta Cristian Colmán. Jorge Casal, tenemos los equipos para partido 12. Sí, señor, está confirmado Guaraní también 2 de mayo. Juega Guaraní con Martín Rodríguez, Alcides Benítez, Mario López, Thiago Servín y Alexandro Maidana. A mitad de terreno Diego Fernández, José Sosa, Luis Martínez y Agustín Mansur. Arriba Derlis Rodríguez con Fernando Fernández. El equipo norteño con Ángel Martínez, Juan Feliu, Pedro Sosa, Matías Barris y César Castro. En el medio Matías Martínez, Marcelo Acosta, Franco Aragón y Elías Alfonso. Arriba presencia del Nepomuceno, Rodrigo Rufías. Junto a Sergio Vareiro dirige José Méndez Arturo. El marchequeando así confirmado el simple inicio se incorpora al área de tecnología, experiencia, relocación de ganes y especialistas en tecnología. Olvídate lo que están haciendo, aplica con cualquier mecánico por posiciones del servicio de los 86.000. Tu casa con Cinca Le queda. falló un coraje a Richard Prieto, Ricardo. Sí, Para meterse más arriba. Richard se quedó mucho también como casi todo el equipo de Nacional en el segundo tiempo. Gana Lugo salió extenuado, no le están saliendo las cosas al que pensé yo, por eso pedí al cambio, iba a ser una solución, pero me equivoqué con Ramírez que no acierta un pase. La pelota para Rúa, Carlos Alfa en el área, busca el quiebre. Y le tomaron el balón con mano limpia. San José de la Familia Nacional sin las excesos en caso de son colonia perfecta, se lo 833 regresa Triángulos. Compra con la servicio militar, pero Cachón TV participa por principal de los puntos y más. John TV, con solo oficial final. Centro de Alexander, Gonzalo, Lotería, todo para profesional, junto con el contra Concepción. Hasta 25 minutos para la contención y calidad de de servicios. Ocris, tu preferencia nuestra fortaleza. Mañana se completa la fecha con la Avenida Temetare. Habrá la solución para que se primero por lanzar que ni medio de los sistemas de la primera opinión son la primera. Así es, en esta última con Sebastián Ferreira, porque en vez de jugar para adelante hacia la derecha donde corría Derli, retrocedió otra vez para Hugo Quintana, eso no le gustó a la gente. Pelota de Zavala, no sale de primera nacional en la intermedia. Hasta mañana capitán en la nube y línea. Marcamos también. Neumático ya con el mayor tiempo de juego 35 minutos. La etapa Petro ya con la calidad de litros y su seguro exacto. En el animal en acceso típico son las máximas más marca como que nos ataque y otro posible lo que la aplica lleva tu uso visible en 150 $450 con santas al 175 $175
Zavala. Y yo creo que sí lo noté muy extenuado ya en estos últimos minutos a Zavala. Entiendo que por ahí viene el cambio. Cantero por Zavala. Viene atención con este, con Mama pegarle. Explicar, Ricardo. Bueno, ahí se explica por qué es lo que decía Víctor, que no estaba siendo tenido en cuenta por muchos partidos. Tenía todo para hacer el segundo gol. El pase fue fantástico y no pudo controlar el balón. No tendrá otra como esta Nacional, ¿verdad? Difícil, difícil. Saque de contrato, corresponde a Olimpia, punto Princeca por el frente platea. Llega Tokio 85 pulgadas, 20% más grande como tú, aliento forte, que también en la calle como Progreso Internacional. Ya mira caricia, con los canciones, pero con Polito, ya mira caricia. Terminando Ricardo en una presentación. Quitador para que hablo del quitador, de la acá contra Cariño, se sube la razón que no me digo, el sistema de conmigo se me dio 75, ya muchas se me dio 60, 60, tengo que Se va Sebastián Ferreira, ingresa también a 4 Alexis Cantero, último cambio en Olimpia. ¿Cómo se explica? En la pelota a mitad del terreno para Alfaro. Carga Nacional buscando la pelota. Rúa dejó para Rúa. Llega Richard Prieto para buscar ese balón. Prefiere colocarla por el medio. Ramírez mandó pelota sobre el área. Pierna levantada a la izquierda. Ricardo. Pero no puede Nacional, tiene algunas oportunidades porque Olimpia va mucho adelante, pero no aprovecha la academia. Ahora el cambio es inentendible. Si tenía que salir alguien, no era simplemente Alcaraz era el candidato. Falta de González, tiro libre para Olimpia. la potencia, precisión técnica, el tiene mantuvo una autonomía, la resistencia, innovación, seguridad, para que todo gente loro para construir contigo. En los supermercados esto hasta 25% de compra en el primer día que en todos los supermercados esto que Dog Express. Terminando de poco el partido. A todo poner el visto, dirigido para la radio Perdón, comienza el segundo 8, 319, 720, visto de tecnología, comunicación. Fácil, marca máquinas y lo que necesitan, solo que pensando en la necesidad de nuestro mercado. El equipo hace por el lado para Brito, ¿qué pasó? Falta de Gastón Benítez contra Adrián Alcaraz. Notaba que con el cambio el gesto que hacía uso es mandarlo a la derecha, le hacía esa indicación por lo menos a Abreu. Así que Abreu va a terminar a la derecha, Cantero extremo a la izquierda y Alcaraz va otra vez al centro. Así reacomodó las piezas justo con la modificación. Ya teníamos los primeros informes con facción de equipos. Con Guaranidos de Mayo, después juega. y con casa que se tutorial como su cultura tiene que la biblioteca de la música que la mejor calidad con casa contra tipo historias. Hace tu test en el sentido que aquí participación automáticamente para ganar una depresión de kilómetro. Automotor sentir camino confortable. Va a tirar Zavala, levanta los brazos, bien va para la victoria, va para el triunfo, pelotazo largo, no dije nada, tiro de mitad. Catedral Pequeña hasta 50% junto con todos los que te pagan de la iglesia 27.000 farmacia Catedral 120 de calidad de compromiso con salud. Vamos a tocar un programa de televisión con el tiempo de ciudad y de salud. Deja ganar de billetera banco. 1-1 por tiro. El banco de móvil de defensa de los amigos al mercado con solicitando préstamo para los profesionales. Con 5 meses la plata de su presentación se entrega con sus experiencias que se siente frío. La plata de la comunidad. La pelota se perdía cerca del bate de... Y 29 años en el punto de Alguna novedad, Hasta aquí poca gente, señor. Van ingresando los hinchas del 2 de mayo en la tribuna norte del estadio del 12 de octubre. Comienza a trabajar también el arquero de Guaraní. Hablamos de Martín Rodríguez para el partido que arranca a las 18:30. de Carlos Barrúa, carga Nacional, brillante, Carlos Barrúa, 12 caminos, 3, va a pegarle, no pudo con el último, marca mucho tiempo. Neumáticos yo con cambio el tiempo de juego 40 minutos. Segunda etapa, 25 presupuesto de litros Ahora con el balón 1-1. y su seguro seguro Chaco. Moviendo la pelota larga a la derecha, carga. ¿Quién es? Abre a la izquierda. Cantero. Cantero fue, pero el puesto de Cantero sorprendo no visto. Bien, Guaraní jugó mucho también ahí, mal de lateral, Ahí pero está Cantero, Cantero, correcto, disculpame, Cantero pone la pelota al fondo. Alcaraz jugó para Cantero, se moviliza Cantero, Cantero va a colocar, bueno no, pelota afuera, con el tiro de Quito. Tupi, 29 años llenando tocar de felicidad. Sí, Ricardo. Y Cantero metió, parece que fue tiro libre de esquina, por eso después fue a buscar la pelota. En realidad a Cantero lo ponía cuando quería doblar marca, Víctor. y Barrola atrás, Cantero adelante, era la dupla de Francisco Arce en varios partidos de Guaraní. Tercer gol de victoria para Olimpia por 2-1. Veamos en este determinante el tiro de esquina. Puede terminar el final del partido con resultado para Olimpia. Tiro Zavala, pelota sobre el aire. Vino un golpe de cabeza de un rebote. De mantener el punto penal. Saca Nacional. La Bolívar nuevamente la reconozco por eso 25% junto al carta de calidad. Una maquinita 5 de pepecho con Nico. Con Peirega. A veces la pierna que le contamos que tenía que hacer. No hay solución. La tenemos
Canas, atención a la derecha, va a venir un remate. Vino el centro, se desvió un arquero espectacular. Ortiz viene un remate, golpe de cabeza, Ricardo. Qué bien, Quintana para meter el centro, le pega al Caraz, el arquero voló, picó el manotazo, limpia cerca del segundo. Terminante el arquero, ¿verdad? Muy bien Ortiz. 1-1. Recorre eléctrico, presenta acá, presenta acá, plan, y le cuento todo, se mete con tanta calidad, que creo que a poco presentación de recorre eléctrico, ya es que cambia de carro, no es un mucho más que capaz, que me pone con el conocimiento, donde le mando de chaco, pero todo mundo de nuevo, donde me lleva la guay. Todo el dominio, la presión de Olimpia, manda Nacional, con la pelota sobre izquierda, Domínguez metió el balón bien, compra Cantero, jugó para Domínguez, Zavala adelantado, viene cargando el equipo de Cano, 1-1. El equipo de siempre con María Zavala, que no es reconocida por el gritado por el comercio gritado por la cinco zona con Pereira. Antes sin ser esa convertido en el segundo completamente abierto. Eso se nos ofrece Pereira con posición de la pasa. Estaba para intervenir, que sacó Cáceres, recupera Olimpia con Domínguez, va a venir el centro, viene buscando a Bernie González. Con la pelota por bajo, atención con esta, se metía Quintana. Pelota de Zavala, al arco, tiró y fuera, tiro de meta Ricardo. Pero probó de buena forma un jugador incansable en cuanto a las corridas, permanentemente sube, apoya, ataca, busca sociedades, le pega al arco. Derly González todavía no está dentro del terreno de juego, sí, pero físicamente no. 1-1. Si sos opinión acá, Camundón, son institutos de comercio, pero no te salen los 5% se sacan esa pasó para usar los hasta 48 meses que hagan modo. Ven a divertirte en el casino Robertson con nuestro casino en la máquina sin onda. Estamos en el Robertson online.com. A Manini, ¿qué digo? La mano de Ramírez, falta media cancha, tiro libre. Tiro libre, círculo grande, tiro libre para Olimpia. Calidad lo que estamos buscando todo el que por el último segundo analizamos en el momento que vamos a todo el país con esto normal. Son primarios que tienen la normal, los ojos más de 70% de su misma que participadas. Automóvil son el equipo original auténtico. Vino el centro de Cantero, atención con esta la chilena de Alcaraz. Abrumira, controla el arquero. En el Liga Liga de la Nación de Manera de la Presidente que nos ha metido en el 28 también en las ligas. Para tener tu contra la práctica organización se convertirá en el que te va a dar 4-3-7 la palabra de Mogueres. Está aguantando el partido Nacional 1-1. La vencida, Leo. San Isidro necesita de experiencia en el mercado de la persona nacional de experiencia en su producción. San Isidro detecta necesita plata porque está mucho más de tus artículos de valor. Necesitamos una plata con y ganar plata es todo lo que necesitas. El partido está en 1-1. Intercambio sobre la colaboración de la plata de la vida nacional sin las organizaciones. Intercambio cristalizando los sueños. Necesitas que presidente como la tus instalaciones de la comunidad con Correiro. Para entender que la comunicación de la música es un solo de Electro Valencia. Internacional de Valencia, más de 1500 profesionales en la CBS, CBS, con la comunidad de tu salud, con el remoto de cada vez en cada uno. Mensajes en centro de la 330 sanidades, de comunidad. Y ahora que acabamos de hacer la comunidad organizada. Lo completó Nacional Morales con Olimpia Clásico uruguayo de Ramos Cumplir. Penales a favor de Peñarol, terminó ganando Peñarol a Nacional. Automático ya el tipo de motivo cumplido por 5 minutos en el papel de los chacos, presión en el de los chacos. Eso se Monumental. 4 minutos más y habrá advertencia para Bustos, el técnico de Olimpia. Creo que se cansó hablar Romero de que le agite permanentemente los brazos y hay advertencia sobre el final para el técnico franqueado. No le confirma para nada la aplicación del árbitro, las indicaciones que le dice al técnico. No, se nota de no, y que le sigue hablando. Por lo menos le hizo poner los brazos atrás, porque todo el partido estuvo agitando el brazo derecho, izquierdo y ahí continúa, Fabián. Si yo soy árbitro, lo saco, Ricardo. Sí, pero hace lo que quiere y encima se levanta Richard y se le va el ataque al árbitro también, o sea, poca personalidad del árbitro. Punto penal, Peñarol campeón en Uruguay, le ganó a Nacional. Toque de semana puede ser perfecto por los chicos que la vez que se toca en el pasado publicando tradicional utiliza calidad de transparencia la fertilizante solar y sobre todo los que se tienen la nutrición de la plantación de la precios a la fertilización para Quiso apurar Olveiga, no le dejó el árbitro. Ahora de todo le dice el arquero uruguayo de Olimpia, le apunta en el rostro directamente. Deja pasar la Romero. Sí. A Sergio le habían amonestado así y después la Romero. Esta es el árbitro la que no que le hace. No, dejó pasar. Y bueno, 1-1. ingresa a www.botamontoneo.com para ganar los campeonatos todo. Porque no tenemos servicios oficiales para puertos y para de repente grinos al 76610. Avanza siempre con Kento Chaco, el reparo total. El partido 1-1.
50 metros con la mejor nacional por 24 kilómetros. Bases y condiciones en brinca.com.be. Canchi termina empatado. Tiro libre para brinca.com. General sus supermercados de contacto de carreras y cooperativas. Sus supermercados de los amigos. Domingo de Mega con 50 Esta jugada es estratégica, clave sobre el final. Otro delegado, se juega de cuento. ¿Qué pasa con el árbitro Rico? Va a hacer retroceder a Richard Prieto, que está en la barrera, y el tiro libre lo va a ejecutar Quintana. Este tiro libre de Quintana puede significar 3 puntos y completo limpio no. Sobre el final y en qué momento Olimpia quiere y tiene la última prácticamente del partido. Tiempo agregado, tiro Quintana. De cabeza reclamaron, falta no, sigue dijo el árbitro. Buen centro, bien, un tiro controla. El motivo Francho que son porque su partido va a tener que terminar de gluten de contra con Francia, usamos de la felicidad y alimentar la selección. En minutos más de 600 amigos que se encuentran en el tercer minuto 4 por minuto 600. La nota de generación por su base de la vida. 40 segundos se va el partido, 35 segundos más, sacar la pelota fuerte Núñez. Termina el partido 1-1. Con menos de 30 segundos se va. Cuando se trata de potenciar el minuto, no tiene plan para pero no reconocido como todo por el 95 en el banda. No grande que venga la chica de mucho combate. Esa que ejecutar y termina el partido para Nacional. 10, 9, 8, 7, 6, 5 tiempos medio. Se va el partido, pues se exhibe una manera que Rico. Gustavo Vargas. Y se va el partido, no terminaron 1-1. Terminó el partido, un instante, Víctor Ricardo en una presentación de... Terminó 1-1, Víctor. Gracias, Arturo. Nos acercamos al señor Bildo Almirón de la Comisión Directiva de Olimpia. Don Wildo, este empate, ¿qué sabor tiene este estreno por parida? Y realmente a poco falta contar todavía algunos detalles. El gran esfuerzo del presidente y la comisión directiva se vio reflejado bien en el equipo. Así que vamos a seguir esperando y pedir un poco de paciencia en nuestra instancia. Faltó un poco más el grupo clínico de la actitud. ¿Dónde estuvo la falla, le parece? El primer tiempo yo creo que regalamos un poco en el planteamiento y en el segundo tiempo cuando intentamos atacar. Y evidentemente falta cruzar todavía las líneas. Vamos al caso de Facundo Sabana. Bueno, ya el presidente está acá. Eso preocupa. Ya recolgamos al celular. Si podemos llamar al celular, Darío, por favor. Con 2 puntos perdidos, no es lo que hubiésemos querido comenzar el campeonato. No es. Eso reitero y toda la casi todas las líneas. Quizás alguna figura. Bueno, vamos a volver enseguida, Víctor, cuando tengamos el llamado a él, porque tenemos un pequeño problemita técnico acá. Así que para mí una decepción lo de hoy, lo de Olimpia. Tiene demasiado, cambió lo que tenía que cambiar. Encima le sobran jugadores Olimpia en el banco. Y acá, Ricardo. sí, adelante. Mira, no cerró, pero él se venía. Él tiene claro. Yo creo que siempre va a ofrecer un poquito más, no por alguna cosa para eso. No. ¿Tiene el lateral derecho oficio, doctor? Obviamente sí. Vamos a seguir esperando. El presidente está negociando que va a venir. Sí, pero se le llena la ciudad de la cancha. Sí, parece que Miranda tiene la fuera que preocupa. No sorprende gratamente, ¿verdad? Más de años que esta condición. Es un tiempo representante, seguir que tenga una clínica. Que no vaya un poquito detrás más. Ya no tenemos nada que no tenemos el lateral derecho que tenemos que esperar. Que se va retirando el señor Omar Almirón con esta no como se lo que él analiza que yo no soy técnico, soy siguiente, pero me sorprendió el jugador que falta algo más
Vargas, decía en la mitad de la cancha el directivo Cristian Unito. Bueno, entonces no van a traer más. Sí, cuando se refiere a la última incorporación, por lo menos hasta el momento, de Morales, que acaba de terminar en su participación con Nacional de Uruguay, donde Peñarol fue campeón por la tanda de los penales. Así que vamos a esperar. ¿Zavala está hablando? No, es rápido. Muchas cosas buenas. Yo creo que, como dije varias veces, sí es cuestión de tiempo que se nos empiezan las cosas, este trabajo que tenemos que seguir. Tenemos muchos buenos en pie, muy habilidosos, así que nada, vamos a seguir trabajando y mejorando para que las cosas se sigan dando. Dentro del análisis que uno hace también, hay que decir que Olimpia trajo mucho, se fueron varios futbolistas, se renovó una cantidad importante de jugadores, pero la realidad dice que tiene que ganar y a partir de allí seguramente ir mejorando en cuestiones bien puntuales de juego. Sí, obviamente. Siempre hay gente que tiene que ganar todos los partidos, sea como que sea, juegue quien juegue. Así que bueno, vamos a seguir trabajando humildemente y se nos van a empezar a dar las cosas. Facundo, de vuelta, felicitaciones por tu entrega, por tu esfuerzo, por tu sacrificio y gracias por la Muchas gracias a ustedes por invitarme. Facundo Zavala, jugador de Olimpia, gentileza de Tigo Sport. Enseguida va a hablar Ortiz, el arquero de Nacional, la figura del partido, por lo menos tapó 3 o 4 pelotas que tenían destino de gol, que tenían destino de red, pero muy atento el arquero de Nacional. ¿Lo tenemos? Olimpia, que representa al equipo. Gracias, ¿cómo está? Un saludo a toda la gente. Realmente, y a Dios, hoy nos da la oportunidad de poder arrancar, de poder jugar un partido bastante difícil. Empezar contra uno de los mejores equipos, contra un plantel que sirve demasiado y ojalá que ¿Cómo le viste a Nacional ofensivamente? Bueno, arrancó marcando, pero no pudo mantener ese resultado. Sí, estoy muy bien, lastimamos ahí en ese partido. Dando un análisis así rápido, no apuramos, no toque, creo que le pudimos haber lastimado, pero bueno, esto sirve demasiado y paso a paso. En lo personal, ¿cómo te sentiste hoy la oportunidad de arrancar de titular? La verdad que me sentí muy bien, venimos trabajando muy bien con el arquero, con los compañeros, haciendo de la mejor manera. Sabemos que Nacional representa un arco pesado y tiene que estar a la altura, tratar de ayudar al equipo a veces que le toque, para eso estamos haciendo un trabajo más. Gracias a usted. Ahí pasó Ortiz, Gerardo, arquero de Nacional, gentileza de Tigo Sport. Realmente hay una diferencia enorme de plantel a plantel, de jugador a jugador, 11 contra 11. En el primer tiempo estuvo, se quiere, un poco parejo, sí, con más jerarquía el plantel del Olimpia, pero en el segundo tiempo los cambios tenían que haber marcado la diferencia, cosa que no pasó. De ahí el análisis cambió bien, cambió mal, eran los ideales los que entraron, eran los ideales los que salieron. Pedro Sarabia inclusive se quedó con un cambio, no hizo los 5 y se nota que lo debilitaron al técnico de Nacional, que está pidiendo jugadores. Yo decía, Iván Valdés es uno de los que pueden llegar, y hay otro más, un jugador que ya estuvo en Nacional, talentoso, que podría volver a la institución de Barrio Obrero. Mañana deberían de cerrar todo con ese jugador, con los dos en realidad, porque si bien hay tiempo hasta el 21, no sé si le va a dar el tiempo a conformar el equipo que desea Pedro con Nacional. Le sacaron 2, le van a sacar 2 jugadores muy importantes los caballeros, así que tiene que ponerse la pila también la presidencia con Enrique Sánchez, el departamento de fútbol, el gerente Carlos Bonet, para conseguirle los jugadores que necesita Pedro. Y del partido tuvo que desnivelar, tenía con qué, pero no lo hizo, más allá de la gran figura de Gerardo Ortiz en el segundo tiempo, que tapó muchas pelotas. No sé si los cambios fueron los adecuados. Yo lo había sacado a Alcaraz y no precisamente a Ferreira, al goleador. Lo dejaba un poco más en el área, sin tanto sacrificio. Derlison Ortiz sigue jugando por el apellido, sigue jugando por lo que fue en el momento, no por lo que es ahora. Claro que tiene toda la oportunidad y todo el derecho de recuperarse, y se va a recuperar jugando. Por lo contrario, va a ser casi imposible que
siendo diferente en el segundo tiempo con Racing el sábado pasado. No ingresó Franco, que le da mucha claridad a Olimpia, pero no lo puso. Y el último cambio fue de Cantero como volante, cuando a él me parece, quiero tampoco arriesgar porque no lo escuché al técnico hablar de eso, lo trajeron como lateral por izquierda si se iba Zavala. Pero al quedarse Zavala y al estar cansado Zavala, el cambio era Cantero por Zavala. Y no precisamente Cantero de volante por el sector izquierdo. Podía poner a otro. Y me van a decir, es que no tiene otro. Y le pregunto, ¿por qué lo dejaron ir a Hugo Fernández si es que no tiene otro jugador que pueda hacerlo abierto por el sector izquierdo? Cosas y casos inentendibles de repente de los planteles, de los técnicos, de cómo se va armando el grupo. Después, por supuesto, Olimpia puede ser el campeón del clausura. Vamos a decir, o vamos a hablar de lo que hizo durante el campeonato. Pero hoy Olimpia acaba de perder 2 puntos importantes, sin desmerecer, ni mucho menos, lo que hizo Nacional, que en el primer tiempo se pudo quedar en el partido, pero en el segundo hubo una diferencia muy grande, principalmente en la parte física y en la calidad de jugadores, en la calidad de los cambios que hicieron ambos técnicos. Arrúa sí entró y entró bien, no lo hizo de buena forma Ramírez, que pensé le iba a dar solvencia, sobriedad a la mitad de la cancha ante un jugador muy errático como el que cometió el penal, Ortiz, y como Jara, que en los últimos minutos ya de la primera etapa y en los primeros del segundo tiempo empezó a equivocarse mucho en los pases, pero no entró bien, menos todavía el ingreso de Colmán, que no aportó casi nada, y el ingreso de Jorge González, que parece excedido de peso. En realidad no lo conozco al jugador, tendríamos que conocer un poquito más. Si es el físico, como lo tiene siempre, o sea, si él siempre juega con este físico, con este peso, se entiende. De lo contrario, me animaría a decir que está excedido de peso. Arrúa fue el único que entró y marcó una diferencia a favor de Nacional. Después de otros cambios que metió Pedro Sarabia no le dieron el resultado, o por lo menos a la vista no era lo que uno pensaba podía dar. Tácticamente quizás le cumplió al técnico, pero a nosotros no nos gustó en absoluto lo que está pasando. Vamos nosotros a esperar la conferencia de prensa con Víctor Villalba, pero por supuesto tenemos el tiempo adecuado, ideal para irnos hasta Jorge Casal. Jorge Sosa con ustedes. Muy bien, gracias Ricardo. Señores, aquí estamos en Itagua nosotros para esta continuidad del fútbol. Fecha número 1 del torneo clausura. Guaraní debutando frente al equipo norteño del 2 de mayo. Estaba contando al niño, esperaba otra presencia de aficionados. Hasta aquí poca gente, poco movimiento. Es cierto, quedan todavía 28 minutos para que arranque el partido entre el conjunto legendario y el elenco norteño. Arbitraje de José Méndez, que a propósito está activando aquí cerca de la cabina con sus asistentes, con Diego Silva, con Derdis González. Está el cuarto juez también. Hablamos de Samuel Morales y de a poco van ingresando los hinchas legendarios aquí en el Estadio Luis Salinas en Itagua para este partido entre Guaraní y el elenco del 2 de mayo. Ambos debutan en este campeonato. El último partido de la jornada 1 que se cierra mañana cuando en Villeta el equipo de Meliano reciba al cuadro de Tembetare. Ya empataron en el Defensores del Chaco Olimpia y Nacional 1-1. ¿Cómo te va, Jorge Niño Sosa? Bienvenido a la cobertura, buenas tardes. Buenas tardes, Jorge, el saludo cordial para toda la audiencia de Monumental Fútbol a lo Grande. Sí, esperamos más. Capaz no está del todo motivado el hincha legendario para asistir, que del lado de Guaraní es lo que esperamos, por lo menos una mayor asistencia más. Del lado de 2 de mayo, que le agradaría en este caso queda del lado opuesto a la ruta internacional, y ya vemos unos 40 hinchas de 2 de mayo bien agrupados. Ese será el sector para la gente del 2 de mayo. Los de Guaraní están llegando, sí, es cierto. Puede que estén ingresando un número mayor de aficionados. Hasta aquí, si uno mira la grada ecológica, vamos rápidamente, sí. 10, 60. Ya fui generoso, creo que me fui ya con 10. No, 60 hinchas del lado de la gradería de Guaraní en ese sector. Del lado de las plateas, 100, 110. Y aquí en preferencia sí me encuentro un poquito más. Solo tenemos una parte, pero esperaba un poquito más los hinchas legendarios. Pero están viniendo los hinchas de Guaraní para este partido, y eso que hablamos en la parte
experiencia en ir a Itagua, aquellos que por lo menos son fanáticos de la Segunda Asunción y hacer el viaje, sí, ya anda también Guaraní del lado de que es de Itagua, por ejemplo, es la zona de Itagua, está aquí en Pacatí, en Campiatá, lo tiene cerca por legendario, ¿verdad? Si no, Asunción, un poquito, igual el más fanático hace también su viaje correspondiente y está aquí por esta presentación del cuadro legendario, que como se sabe ya no tiene Francisco Arce como entrenador, una cara nueva desde el lado de los entrenadores, igualmente en cuanto a lo que tiene que ver hoy día con Bernay como el entrenador principal del cuadro aurinegro. Del lado de 2 de mayo necesitado de puntos, una apertura que no fue el mejor, ya estaba preparando allí en su nuevo correspondiente, altas, bajas, que vinieron, que acá se le dio al señor Fernando Medina que preparó eso, entonces no me quiero meter en ese terreno, después sí vamos a analizar, llegó que no, creo que estaba preparando todo el correspondiente allí, Fernando Medina, que ya lo vamos a hablar en segunditos. Clima intermedio, agradable desde las gradas, clima de temperatura más que agradable para la práctica del fútbol, así que listos, prestos, ojalá sea una noche con muchas emociones aquí en Itagua, de ser el legendario de un lado y el gallo norteño del otro, Guaraní y 2 de mayo. Muy bien, 18:30 arranca Guaraní con 2 de mayo aquí en Itagua, dirige José Méndez. ¿Cómo te va, Fernando Medina? Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, Jorge. Un cordial saludo para los compañeros y por supuesto a la audiencia de Radio Monumental y Fútbol a lo Grande. Así es, aquí ya estamos en el estadio Luis Salinas para lo que será este compromiso entre Guaraní y 2 de mayo. Antes de dar los equipos, aquí estamos haciendo el conteo más o menos también, siguiendo con la línea que estaba realizando Jorge Sosa. En el sector de 2 de mayo, la gradería norte, por ejemplo, así contando rápidamente las 60 personas aproximadamente. Después en platea también hicimos el trabajo y hay unas 60, 50 personas también. También acá en la zona de preferencias y contando también con la gradería donde están los hinchas de Guaraní, unas 250 personas aproximadamente contando rápidamente presentes ahora antes del inicio del compromiso. Muy bien, el movimiento entonces de hinchas aquí en Itagua para el partido entre Guaraní y el 2 de mayo, confirmado Guaraní. También del 2 de mayo nos va a pegar Víctor Illapa cuando estén los entrenadores allí en el Defensores del Chaco después del partido que terminaron empatando Olimpia Nacional 1-1 allí en Sajonia. Estamos con información. Informa personal en la conexión total, personal flow. Sí, Fernando. Así es, Guaraní sale con el siguiente onceno del arco: 12 Martín Rodríguez, en defensa 2 Alcides Benítez, 5 Mario López, 15 Thiago Servín, 20 Alexandro Maidana, en el medio sector 26 Diego Fernández, 21 Jorge Sosa, 36 Luis Martínez, 7 Agustín Mansur, 11 Denis Rodríguez y 40 para Fernando el Queso Fernández, capitán. Por el lado de 2 de mayo, 35 para Pedro Sosa. Ya volvemos enseguida con Fernando para la configuración de los equipos tanto de Guaraní y el conjunto del 2 de mayo, mientras siguen ingresando los hinchas de Guaraní. Escucho. Ahí seguimos, entonces por acá teníamos un inconveniente técnico. Vamos a mejorar la señal con Fernando para conocer de manera completa la configuración del 2 de mayo para este partido aquí en la ciudad de Itagua. Escenario que tuvo el debut del campeonato clausura el viernes. Estuvimos justamente con el Niño, con todos los compañeros en la victoria de Trinidense ante Recoleta por la cuenta de 4-2. Y sigue llegando, ahora sí, mayor número los hinchas de Guaraní en la zona de preferencia. Sí, Víctor. Llega Pedro Sarabia, de Nacional. Así que vamos a buscar la conferencia con el técnico de la academia que va a tomar asiento. Nos acercamos al parlante y estamos con las palabras de Pedro Sarabia, técnico de Nacional, aquí en el Defensores del Chaco. Estamos listos, nos van a dar la indicación y arrancamos. Pedro Sarabia. La prensa del profesor Pedro Sarabia. Buenas tardes, profe. Y para ti, que evalúa este inicio de campeonato, este empate ante Olimpia, de lo que puedo ver también el juego de ese. Bueno, muy buenas tardes. Gustavo, estamos un poco más en la misma tratamos
llegamos al gol, pero después tiene que haber dado mejor la pelota. Entonces, siempre no creo que más Gerardo, es importante encontrarse con un empate, puede ser trabajo, me ha gustado siempre tener buen resultado, la dura, jugado, y Pedro, buenas tardes para entiendo que en la semana te quedaste sin dos porque al principio venía practicando ¿cómo eso lo asimiló en cuanto al funcionamiento? Si al mirar este primer diagnóstico de la primera fecha sentís que necesitas más piezas para lo que se viene en Nacional. Bueno, hemos realizado una buena pretemporada. Lo que verán, van chicos jóvenes, eran obviamente no tenemos que ser contamos con caballeros 90, 80 los jugadores que dieron la bajó un poquito más las líneas, sobre todo en el segundo tiempo Nacional. Sabemos que los equipos siempre son ordenados. Me dio esa sensación de que lo esperó más que siempre sale de contra y bien tu equipo, pero en el segundo tiempo, ¿por qué no salieron a meter más también? ¿Te vas conforme con el encuentro? No, conforme no. Creo que tuvimos también la jugada, la posibilidad de juego, de formar, de ganar el equipo. Pero más bien fue fuera de juego, fuera de juego. Fuimos al algunas situaciones algunas acciones que sabíamos que tanto al derecho Vargas, al Benfica, pero bueno, el fútbol es así. A veces me han visto ese equipo por el campeonato pasado y durante todo el partido creo que hemos entendido que en qué momento presionar para jugar y en otros puntos saber Juan Denis para Radio 1. El penal, ¿cómo lo viste? ¿Te generó dudas o te parece que fue? Si vas a solicitar unas posiciones, ¿te falta algo más dentro del plantel como para ya cerrar el tema de contrataciones? Bueno, el penal ¿qué más tiempo de parte de mi cuerpo técnico para ver tratar de sacar el penal, como así en el penal lo que es analizar, pero bueno, sabemos de que tenemos que ser un equipo para pelear arriba y implica una constantemente la comisión directiva algún refuerzo notable el refuerzo no puedan dar una ayuda, una mano a este tipo de oxigenar gente experimentada que va a aportar en este tipo de situaciones. Bueno, aprovechar la poder ganar. Profe, buenas tardes. Para Deportes Total, César Chiquitza, ¿en qué apuesto puede mejorar durante este campeonato que inicia recién? ¿Tiene en cuenta algunos errores que
partido? ¿En qué aspecto te va a ir mejorando en la fecha que se viene? Bueno, yo creo que en el primer tiempo, además, cuando de momento hemos desarrollado trabajar y tener la fácil para salir para jugar en lo posible el mayor porcentaje. Ahí teníamos que tratar de esta persona por un menos pero no, el penal a favor de ellos